Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Una cosa es tener conocimiento de la Biblia y otra cosa muy diferente es interpretarla. Lo que yo pienso es que tú agarras la interpretación de otro. ¿Fue Dios el que quería que solamente 66 libros hubiera? ¿O nunca fue intención de Dios que se cerraran? Porque mi punto es esto, Pablo, cuando le hacía la carta a las iglesias, Pablo nunca estaba pensando, cuando él hacía las cartas, diciendo, no voy a decir esto, mejor lo voy a poner de otro modo porque esta carta va a terminar en la Biblia. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés. Y yo soy Frank Joya. Y esta vez no tenemos a Tony. A él sí le dio diarrea, no a mí. Wow, usted viene a defender. Oh, sí, que hasta hace poco porque no había escuchado ese podcast y no lo quería escuchar. Francisco estaba todo preocupado por el podcast que hablamos mal de él y lo escuchó hasta hace ¿cuánto? ¿Como hace 15 días? Hace como 2 semanas, 15 días. Porque hubieron varias personas que lo obligaron, entonces él viene preparado para defenderse. Este es el episodio 39. Oh, ya damos 39. Sí. En 25 años, wow. En 3 años. Y esta vez vamos a hablar de un tema que es muy importante para mí. Es un tema en donde voy a tratar de defenderme. ¿Por qué? Porque ya estoy harto de que la gente ¿Por qué matan a Mufasa? Ok, eso es un muy buen tema. ¿Por qué matan a Mufasa? Va a salir la película. Sí, en como real, como... Y Danny Glover va a ser Simba. Man. ¿Danny Glover va a ser Simba o va a ser Mufasa? No, Danny Glover va a ser... Danny Glover ya está viejo, no va a ser Simba. Danny Glover ya está viejo, le queda más la voz de Mufasa. Childish Gambino, que es el cantante, que es el negrillo que salía en Community. Sí, Danny Glover es el viejo. Donald Glover. Ok, ¿quién es él? Donald Glover es el negrillo que salía en Community y es el negro que sale en la nueva película Spider-Man y es el negro que sale en The Martian, el que les logra decirle a los chavalos cómo poder salvar a Matt. ¿Mufasa va a ser el mismo? Sí, Mufasa siempre va a ser el mismo. La voz de Mufasa, man, no se puede perder. Wow. Ajá. Seth Rogen, Pumba. Sí, correcto. ¿Cuál es esa? Get Out es la que está ahora nominada para un montón de Óscares. No, pues no creo. Acerca de un negro con una blanca que son novios y la madre lo lleva a la casa. No lo he visto. Ay, buenísima. ¿Es buena? Buenísima, man. Por algo está nominada, en mi opinión. Tiene... Yo no, en cuestión de nominación de Óscares, ya hemos hablado de esto tú y yo. Sí, nunca en el podcast. Nunca en el podcast, pero ya hemos hablado, o sea, las nominaciones no siempre se me hacen no siempre justas en cuanto a las películas nominadas, man, porque hay muy buenas películas que no llegan ni como las de Fast and the Furious. Ajá, por ejemplo esas, yo estaba vacilando, come on. O las de Marvel. Ok, Marvel sí. Pero Fast and the Furious jamás merece estar en un Oscar, man. Una película que gana más del billón, que vende pero es más. Que no es basado en ganancias. ¿Y si la gente le gusta? No es basado en que a la gente le gusta. Los Oscars y todos esos shows de premios estamos igual. No están premiando alcance. Están premiando talento. Exacto. Pero si a la gente le gusta... Usted no me va a decir que en ninguna película de Fast and the Furious alguien se merece un premio de actuación. ¿Por qué no? Porque las actuaciones son pésimas. No son pésimas, tampoco, no seas exagerado. Estamos hablando de Fast and the Furious. Las actuaciones son pésimas. Es pura acción, pero hoy usted no me puede decir que alguien es un genio
en su papel. No te voy a discutir eso entonces, pero entramos en lo mismo, en lo que estábamos hablando hace unas par de horas con Ever, que fuimos a comer, en cuestión de los juicios. Los juicios o los veredictos, estábamos hablando de las series, de la serie, entre las series hablamos del caso de O.J. Simpson. Ajá, En los veredictos, al que tienen que convencer es al jurado. correcto, Y ahí es donde se dice si es culpable o si es inocente, el jurado. correcto. Aunque en realidad para todo mundo no sea así. Entonces el jurado en este caso es las personas que dicen esta sí está para este Oscar, para mejor actor, para mejor producción de sonido, para cualquier cosa. Pero quizás a toda la gente le gustó otra más en esa categoría. Sí, pero es que Entonces le está guste a todo limitado. el mundo no quiere decir que sea lo mejor, porque la gente no sabe, Por ejemplo, ok, entonces... no sabe, digamos, en su capacidad de... Lo que usted tiene que entender de los Óscares es esto. En los Óscares, en la academia solo votan las personas que saben digamos, entre mejor sonido solo van a votar sonidistas. Entre mejor maquillaje solo van a votar personas de maquillaje. Ok, una cosa es votar, otra cosa es escoger. Y en cuanto a escoger, se la dan a todo mundo en cuestión de la cinematografía. Por Pero cuello, en la por academia, palancas. si usted pertenece a la academia, usted puede meter gente a la academia. Y una de las cosas que ha estado sucediendo desde los últimos como 7 o 8 años es que la academia se está diversificando más. Porque hace como unos 7 o 8 años hubo una gran campaña acerca de tratar de diversificar, poner más mujeres y poner gente de otras culturas en la academia. Entonces se ha estado haciendo poco a poco. Digamos, hace 8 o 10 años, una película como Get Out nunca hubiera estado nominada para Oscar. Donde Get Out es un ataque directo, mae, a lo que es la raza blanca. Aunque teníamos bastante rato de no grabar. Sí, bueno, tú ya grabaste la semana pasada. Ah, no, esta semana, Esta hace 2 semana, días. lunes. Lo que pasa es que a mí me gusta tener por adelantados shows y Sí, o sea, si después del nosotros dueño grabamos... de la Biblia, que fue un exitazo, déjeme decirle. ¿Oh, sí? Entonces, hoy queríamos hablar de por qué es que la Biblia se cerró en los años 300 y algo y no se pueden meter más libros. Que este es un tema muy allegado a mi corazón. Porque, juepucha, todo el mundo me anda, pero me agarran feo con eso de que yo no leo la Biblia. Sí. Pues que no lees la Biblia, Ay, man. pero es que, o sea, yo no entiendo el porque asunto tú... es, que aparte, el asunto aparte- era vacilar al principio es y que se ha ido a un extremo. aparte de que, o sea, aparte de que tú te jactas de decir que no lees la Biblia, al mismo tiempo dices, ¿por qué cerraron la Biblia? Si no has ni leído ese poquito y quieres que le hayan añadido más, ¿crees Sí. que vas a poder leer? Sí, porque yo siento que libros nuevos que se pondrían en este momento serían más interesantes que los que ya están. ¿Y quién dice eso? No sé, tal vez. Bueno, es basado en la literatura que yo estoy leyendo en este momento. Exacto. Me acuerdo una vez, solo te quiero poner esto para que empieces a hablar de ahí en adelante. Una vez estábamos hablando tú y yo, no me recuerdo respecto a qué y no sé cuánto, pero nos salió el tema de la película de Da Vinci Code, el libro ¿Cuál? Da Vinci Code, el código Da Vinci. El código Da Vinci. Dice que tú estabas en una iglesia y todo y que estabas ahí como líder de hombres o no sé qué. Y Already. fuiste a una reunión y en esa reunión salió un líder, uno de los líderes, Sí. diciendo que no tienen que leerse ese libro. No era la película, no vayan a ver la película. No vayan a ver la película o no sé qué, porque es antibíblica, no sé por qué razón. Porque Y- supuestamente Jesús se casa con María en ese libro, entonces eso es una herejía. Ok, eso no me importa. La cuestión es que tú dijiste... Claro que importa, es lo más importante, man. Yo no estoy hablando Si del Jesús libro. se casa con María Magdalena, ¿Qué? ¿Cuál es el problema? no hay ningún problema, ese es mi punto. No hay ningún Entonces- problema. Ok, lo que tú dijiste fue esto, lo que tú me comentaste fue esto, trataste de evadir lo que te voy a decir. Le dijiste, levantaste la mano y dijiste, ok, pero ¿por qué razón es malo? O sea, el Señor estaba diciendo, el pastor, lo que sea, estaba diciendo cosas que no tenían nada que ver con el libro ni con la película. Correcto. Y tú dijiste, hey, güey, eso no está así como está en el libro que yo me leí o la película que yo vi. No, pero yo sí me había leído el libro. Y tú preguntaste, ¿usted se leyó el libro? Sí, correcto. ¿Y qué te respondió él? Me dijo, no me leí el libro, pero me leí este librito chiquitico que habla de por qué leerse el libro es malo. Exacto. Tú estás en lo mismo porque tú te lees cosas que han salido de la Biblia y tú no sabes si en realidad o no le has dado la interpretación que posiblemente te conviene a ti y solamente lo sigues a él porque te gusta cómo él habla o la interpretación que él da según lo que leyó, lo cual tú no puedes comprobar si es lo que leyó real. Sí, ¿Sí lo puedes comprobar? más o menos. O sea, si lo leyeras la Biblia. Pero es que yo ya la he leído, huevón.
no toda, pero yo sé los detalles más grandes. Yo he leído, o sea, yo lo que nunca he hecho es sentarme de Génesis a Apocalipsis, Como Dina. como Dina. Aunque Dina estaba usando El plan el plan que la anda saltando por todo lado. Pero yo en un año yo no me he leído la Biblia, pero yo he leído mucho de la Biblia. Yo sé muchísimas de las cosas básicas de la Biblia. Es más, si agarramos a un montón de gente de la iglesia y los ponemos con un quiz de cosas de la Biblia, le aseguro que yo tendría entre las mejores notas. Es que yo no estoy diciendo que tú eres un ignorante completamente de la Biblia. Pero es que por ahí es donde va el asunto. Nosotros recibimos un mensaje la vez pasada donde una persona estaba diciendo, ¿cómo es que pueden tener a una persona en un podcast de cristianismo que abiertamente dice que nunca ha leído la Biblia? Ah, ¿cómo fue? Sí. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso no sabía yo. Sí, pusieron un mensaje. ¿En dónde? En iBooks. Pero se da a entender que yo nunca en mi vida he leído la Biblia. Se da a entender que yo soy de aquellos que dice... Yo soy cristiano, pero no leo la Biblia. Sí, o y que estoy Moisés... orgulloso de no leer o que la Biblia. Moisés fue... No. O sea, que dicen cosas tontas que no tienen concordancia. O sea... Si yo te hago un quiz, ¿tú me lo contestas? ¡Claro! 5 preguntas básicas. Oh, fuck. Simples y sencillas. Man, es que yo pienso que su conocimiento puede hacer que usted las haga bien difíciles. No, simples y sencillas. Ok, hagámoslo. Dime, pero okay. hagámoslo, pero lo que quiero que quede claro es... Son preguntas No es que yo soy un ignorante, fáciles. pero esta vacilada de que yo no leo la Biblia es paja, es fácil de convencer, es fácil Por de, eso, de que aquí- la gente aquí tenés entienda tu que momento, yo nunca en mi vida la he leído. O sea, aquí que sí tenés soy a chiles tu oportunidad completamente cero. de reivindicarte. Ok, a ver. ¿Empezamos a random o empezamos de atrás para adelante? Como le adelante dé la para atrás? puta gana. Okay. ¿Quién puta? No, ok. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Correcto. Sí. Eso lo sabemos. Los primeros 2 hijos era Caín, Abel. Ajá, Uno de ellos los mataron. ajá. Fue el otro hermano. ¿Cómo se llamaba el tercer hijo que menciona la Biblia? Seth. Ah, ok, muy bien. Gracias, ve. Muy bien. Yo creo que eso va a salir todo distorsionado porque lo dije muy duro, muy emocionado. Ok. Veamos otra pregunta simple y sencilla. Ok. Génesis siempre. ¿Cómo se llamaba y a los cuántos años murió la persona que según la Biblia tenía más años? Matusalén y 965. 50% y te la voy a dar buena. ¿900 cuánto entonces? Era 65. ¿Cuánto era? Pero te la voy a dar por buena. ¿Pero cuánto era entonces? 69. 6'9". Creo que era 969, por ahí así. Por 4 putos años, man. Come on, ok. Casi los 1000. Está bien. Si no me equivoco, en realidad no estoy seguro. Pero sí sé que no son In your 900. face, ve, yo creo que ahorita yo más que usted 965. es o 950 cerrados o 965. Si es 965, man, me va a tener que pedir perdón, No, yo te voy a pedir perdón si quieres. 969. Oiga, me está gustando el juego. Ok. Me estoy reivindicando. Te fuera estás paja. reivindicando, sí. ¿La ponemos más difícil o seguimos con las preguntas de niños? Come on, man. Fue pucha, Francisco. Ok. Ok, hagamos 10. Ok, apenas llevamos 2. Ajá. Israel tenía 12 tribus. ¿Cómo decir 2 estados? Va a ser No, difícil. está fácil. Está de niños también. Es de la escuela dominical para de 5 años. ¿Cuántos reyes tuvo Israel en sí, las 12 tribus? No la división, sino Israel. ¿Y cuántos años cada rey? ¿Y quiénes eran? ¿Qué? Eso es una pregunta súper sencilla, men. Es de niños. Yo no te estoy preguntando después de la división, ni te estoy preguntando cuál era del norte, cuál era del sur, ni quiénes eran los reyes del norte, ni quiénes eran los reyes del sur. Te estoy preguntando antes de la división. Cosa simple y sencilla. Ok, el primero fue Saúl. ¿Cuántos años reinó? Shit, no sé los años, man. Pero sé, Que después, ¿quién fue? pues después obviamente fue David. ¿Cuántos años reinó? Después, ¿quién fue? Después fue Salomón. ¿Y cuántos años reinó? Ay, Dios mío. Ok, te la voy a dejar en... Te la dejo en... Yo creo que te la Salomón dejo... fue el último antes de la división. Te la dejo en... Pues yo te dije, yo sé que solo eran esos, pero... Pues yo te digo, te la voy a dejar en ¿cómo es que se dice? Un B-. No, que tú escoges. Selección sí, múltiple. Selección múltiple, ok. Ok, Saúl, ¿cuántos años reinó? A, 20 años. B, 35 años. C, 38 años. D, 40 años. 20,
35, 38, o 40. 40. No creo que haya sido 40, Saúl. yo pienso que fue menos. Pero no creo que haya sido tan poquito 20 tampoco. Entonces voy a decir 35. ¿Dejas en 35? Ajá. Pasamos a la siguiente, no te doy la respuesta Ah, todavía. come on. David. David empezó muy joven. Porque Dios le quitó el reino a Saúl muy rápido. Wait, estamos hablando de gobernar, de reinado. Cuando Saúl le quitaron... No te estás confundiéndome, te quiero reivindicar y te estás poniendo en mal. A Saúl le quitaron el reinado y todo, que Jesús, Y que Dios después le dijo... persiguió a David por mucho tiempo también. Sigue siendo rey. David empezó a reinar hasta que Saúl murió. Y David tuvo... Ay, esa te le había preguntado también, ¿no? David tuvo 2 ungimientos como rey. Sí. Que yo sé que no sabías. Sí, obviamente. El primero fue Samuel cuando Samuel fue a buscar a todos los hijos Estoy de hablando Isaí. de que fue reconocido como rey primero en una parte y después fue reconocido como rey en la otra parte. Siga. Te estás poniendo mal, men. Dijimos que la primera, ¿cuántas había? No, David. David, 4 opciones. A, 35. B, 40. C, 45. D, 50. 45. 4 opciones otra vez. Salomón, A, 35. B, 45. C, 40. D, 25. 45. Ok. So, según tú, Saúl fueron 35. 35. David fueron... 40. No, dijiste 40. No sé cuánto. 35. No. Ok, dijiste 40. Ok, 40. Anyway, 40. ¿Y Salomón dijiste? 45. 45. Ok. Si dividimos las respuestas entre el 100% entre 3, son 33% en cada una. So, sacaste 33.33% nomás. ¿En cuál pegué? Adivinando en David. David sí fue 40. Ajá. Que yo sé que no dijiste 40 porque si no te hubiera sabido How que... dare you. Yo sé que no dijiste 40 porque si lo hubiera sabido sí le atinó. Ok, Y yo sabía Saúl, que... ¿cuánto? 40. ¿Y Salomón? 40. Ah, todos fueron. Sí, por eso es fácil de aprender, ven. Todos fueron 40 cada uno. Ok, siguiente. Cuando Dios le dijo a Moisés que metía animales al arca, ¿cuáles fueron las instrucciones específicas? Lo primero que le dijo fue Noé. Ah, no eres tan topadito como le ha venido respondiendo. Es que ustedes... Ay, su abuelo. Estaba adivinando. Solo las edades he fallado. No, números. Además, nada más he fallado. ¿Por qué te enojas, men? Y que te estoy dando tiempo que busques en Google. ¡Ay, man! Ok, ahora entremos a las difíciles. Oh, ¿quieres una difícil? Deme 3 difíciles. Ay, es que no sé qué es difícil para ti, men. Eso quiere decir entonces que yo sé bastante. No, ok. Descríbeme entonces, si quieres una difícil, descríbeme y dame el significado y de qué está hecho la estatua que menciona Daniel. En primer lugar está hecha de oro. No, está hecha de yeso. ¿Cuál de todas las estatuas? Te digo, pues, tú querías una difícil, men. Que esa no me la sé. Ok. Te pongo una más fácil. Una más intermedio. Ay. Si te digo una sencilla intermedia, dime los 10 mandamientos que menciona Éxodo. ¿Los 10? ¿Mandamientos? Yo creo que no. Yo sé que no. Ay, no sé qué más preguntarte, ven, que esté a tu nivel. Ya. Ya es suficiente. No, pero yo sé que sí lees la Biblia. Pero tengo conocimiento de la Biblia, ¿sí o no? Es que una cosa, men, en cuanto a lo que tú deberías de creer, en cuanto a lo que tú profesas creer, una cosa es tener conocimiento de la Biblia y otra cosa muy diferente es interpretarla. Y tú, lo que yo pienso, no me veas así, lo que yo pienso es que tú agarras la interpretación de otro. Y muchas veces yo puedo venir a una predicación en la iglesia y yo haber leído el mismo versículo que el pastor ha dado y mi interpretación es otra. Pero, ¿cómo te diré? Pero tú ya lees o escuchas lo que ya otro ya viene a interpretado y ha dicho, ok, en base a esto es mi interpretación. Pero es que entienda que yo Pero leo... si tú lees la Biblia y tú crees en lo que dice la Biblia, según tu creencia, Pero es que, ¿qué Dios... es mi creencia? Eso Eso es exactamente lo que hablábamos con Ronnie la vez pasada. ¿Con Que quién? Ronnie me decía, ¿Con quién? con Ronnie Polanco. Ronnie decía, Tenías años de no mencionarlo en el podcast, antes lo Usted- mencionabas todos los podcasts. usted lo que hace es leer muchos libros de personas, entonces yo no tengo
una opinión propia de las cosas, sino yo lo que tengo es la opinión de todas las personas que yo me leo de los libros. Es un poco diferente a lo que él te dice, lo que yo te estoy diciendo, porque lo que él te dice es que tú leías y agarrabas todo eso. Lo que yo te digo a ti es que, o sea, lee todo eso, pero también agarra la fuente de donde agarra una información, que en este caso es la Biblia. O sea, Pero es escucha que yo de la Biblia yo podcast. ya he leído mucho. Mira, si tú, por eso te estaba diciendo, si tu creencia está basado en lo que dice la Biblia, vas a decir, Más o menos. no está basado en lo que dice la Biblia. tu No creencia. 100%, porque es que mi creencia no es basada en una interpretación literal de la Biblia. Yo no estoy diciendo que está basado en una interpretación literal, no está basado en lo que exactamente frase por frase. Pues es que eso es súper problemático. No, Porque, porque, si, a mí- o sea, si yo voy ok. simple y sencillamente y digo, mi creencia acerca de la creación del mundo es lo que dice la Biblia. no, ok, Pero la Biblia, en mi opinión, está no errónea, dice... ¿Ah? está errónea. No está errónea. La Biblia está en lo correcto. Lo que pasa es que hay una idea tradicionalista de qué es lo que dice la Biblia. Exacto. Entonces yo no compartes yo esa no idea. comparto esa idea tradicionalista de qué es lo que se supone que dice la Biblia. Porque gracias a que yo me he leído libros de otras personas y sigo organizaciones de científicos cristianos y me he leído muchos de sus libros y he escuchado sus podcasts, entiendo que la palabra yom, que en Génesis es la palabra día, tiene más significados que un día de 24 horas como la idea tradicionalista anda promoviendo que es lo que dice. Entonces, para mí, mi interpretación es más compleja, pero o sea, la única razón que yo puedo llegar a esa interpretación más compleja es si yo me salgo de la Biblia a leer ese otro montón de cosas. Porque yo solamente con la Biblia nunca hubiera podido llegar a ese punto. Exacto. ¡Exacto! Exacto. ¡Exacto! Yo no he dicho nada de Pero que no sí, leas. o sea- No, yo no he dicho nada de que no leas y que no escuches. Entonces, Lo ¿qué es que qué es yo lo que te está digo diciendo? es que tú no lees la Biblia. Yo o sea, ya me he leído la leíste Génesis una vez 1. y ya. No, tampoco. A eso me Yo me he refiero. leído Génesis 1 y 2 muchísimas veces. No, es que Yo me he no, leído oye, Génesis no, 1 y entienda. 2 un montón de veces y es Entienda. más que suficiente que No, leerme hablando- toda la Biblia. Dude, escúchame, huevón. Hablando Vaya. acerca de lo que es la creación del mundo y la interpretación de lo que es Dios creando el universo y el planeta Tierra, eso es Génesis 1 y Génesis 2. Yo me lo he leído muchas veces. No solamente Génesis No 1. una vez. No solamente No, Génesis 1 hay y muchos 2. más. Hay muchísimos pasajes en Salmos, hay muchísimos pasajes en Job, hay varios en Proverbios y no me acuerdo si es Jeremías o Daniel, tiene ciertas cosas acerca de la creación también, alguno de esos dos. O sea, son muchos los versículos que hablan acerca de la creación. Como eso es un tema que a mí me gusta más, yo he pasado por ellos ya varias veces. Yo entiendo eso. ¿Entiende? Yo te Pero mi entiendo punto es, eso. si yo solo me hubiera quedado con la Biblia y nunca más leo otro libro, jamás yo hubiera podido llegar a la interpretación que yo tengo ahorita. Yo ocupaba más libros para poder entender eso. Yo te entiendo. Yo ocupaba más opiniones de otras personas. Otras personas que tienen años estudiando, men, que tienen PhDs, que tienen masters. Entonces, mae, yo siento que si yo me quedo solamente con la Biblia, yo no voy a llegar a ningún lado, porque yo solito, mae, no tengo las herramientas necesarias para poder llegar a revelaciones de este tipo. Entonces, por eso es que sí, en este momento yo le doy más importancia a otros libros de la Biblia que hablan acerca de la Biblia, que lo que hacen es expander la visión que yo solito nunca hubiera podido llegar a eso. Eso es lo que yo te digo. Pero En no, eso es lo que yo no estoy de entonces. acuerdo yo. En eso es lo que yo no estoy, no te puedo aceptar eso porque ¿Por qué? a eso voy. O sea, te estoy diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Déjame hablarme. Ok, hable. Estoy hablando bien fluido, bien tranquilo. No te ¿Pero puedo por dar qué? no te doy la razón que porque. ¿Pero por qué? Tú simplemente crees que la persona que te abrió los ojos, por decir algo, en cuestión de la creación del mundo va a estar correcto en toda la interpretación de todo lo que salga en la Biblia. No Lo que es la yo única te persona, digo, pero lo que yo te quiero digo, no, yo no te dije la única quiero persona. Yo no te dije la única persona. Yo que te quede dije, claro que he leído lo que yo te muchas dije, versiones. lo que yo te dije es que, porque me abrió la mente.
le creo lo que entiende, le creo, me convenció, ahora voy a leer esta organización y lo que diga esta organización se la voy a creer. Santa palabra. Exacto, Tal vez. exacto. Y lo que yo te decía Pero es ¿qué que... tal si hay muchas organizaciones y muchas personas que me han ayudado a ver cosas y Sí, son basados muchas en santas el palabras? mismo, basados en el mismo punto de vista. No, jamás, no necesariamente basados en el mismo punto de vista. Uno puede ser Reasons to Believe, otro puede ser Pete Enns, otro puede ser Science Mike, otro puede ser lo que yo aprendo en Bad Christian, otro puede ser una Rachel Hell Evans. Todos esos son personas independientes, no están relacionados en absolutamente nada uno con el otro. Pero por decirte algo, creen prácticamente lo mismo que tú crees en cuanto a la creación No del universo. necesariamente creen lo mismo, pero sí, es un a lo que, cristiano. Todos son considerados cristianos progresistas, ¿entiende? Pero el cristiano progresismo también eso es lo tiene que te digo, o sea, muchísimas ramas donde no todo, o sea, es que ellos no encaja. están en la misma página en todo tampoco. Por eso te digo, eso es lo que yo te digo. O sea, si yo veo, por ejemplo, vamos a ver en tu caso, en tus zapatos. Si yo veo, ok, esta organización me ayudó a entender esto en cuanto a este tema. Entonces de ahí en adelante yo voy a leer y escuchar en cuanto a este tema, a esta organización o a las personas de esta No, yo los puedo organización. escuchar en todos los temas. No, por eso te digo. Solamente que yo escojo. Por lo eso que yo te quiero digo, creer. ahora, otra persona le creo y me convenció más en cuanto a este otro tema. Ajá. Ahora bien, yo voy a escucharlo a este en cuanto a este otro tema. No, pero no necesariamente. Yo lo puedo seguir escuchando en todos los temas. Pero es lo Simple y mismo, es sencillamente exacto es lo hay que yo te ciertos digo. temas que, por ejemplo, Science Mike y Reasons to Believe. Science Mike es pro evolución. El Mike cree en la evolución. Así de sencillo. Ajá. Y Reasons to Believe no cree, sí cree en la evolución, pero no cree en el speciation, que es esta parte específica donde una raza Cambia. salta de ser a otra raza. Ujú. Hay una grandísima diferencia. Exacto, Porque pero es Science que- Mike le da la fe completa a como se conoce en ese momento la evolución. Entonces yo tengo hay un problema. Sí. ¿A quién le creo? Esa es la cosa. Yo sé que tú le crees más en cuestión a Reasons to Believe que a Science Mike. Yes. Exacto. Pero en cuestiones de otros temas, sí están de acuerdo los dos, o sigues más a uno que a otro en un tema específico. Lo que yo te quiero decir, y no me interrumpas ahorita, es en que de acuerdo a tu creencia, a lo que tú crees, y quisiera que me dijeras qué es lo que crees en realidad, es que en la Biblia dice, ok, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontrar la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú creyeras lo que dice la Biblia, tú estuvieras leyendo, porque cada cristiano sabe que tú puedes estar leyendo la Biblia, puedes estar leyendo un versículo que has leído 50,000 veces, pero viene un momento en el que tú lo entiendes de una manera diferente o lo aplicas a un punto diferente, a algo en tu vida o a algo a otra persona de una forma diferente a como tú lo has venido leyendo en los últimos 15 años, por decir algo. Pero tú no vas a encontrar eso si solo te pones a escuchar podcasts basados en la Biblia. Si solo te pones a escuchar o leer libros basados en la Biblia. Si solo te pones a ver investigaciones basados en la Biblia. Si solo te pones a ver shows, programas, podcasts, libros o lo que sea basados en la Biblia. Y no te pones tú a leer en sí la Biblia. No te estoy diciendo está malo que leas la Biblia. Perdón, no te estoy diciendo que está malo que leas estos libros. Está malo que sigas esta organización. Lo que yo siempre te he dicho es que, ok, si lees 5 libros basados en la Biblia, por lo menos léete algo de la Biblia. Ok, yo entiendo eso. A eso me refiero yo. Aquí es donde viene el tema central de este podcast. Ya saliste mal en todo caso. No necesariamente, Ok, porque sigue. aquí yo tengo un tema debatible. Y es que, ¿cómo podemos probar que los libros que tenemos nosotros en este momento de la Biblia son los libros que Dios quería que estuvieran en la Biblia? ¿Cómo podemos probar que cuando Constantino se le ocurrió reunir a casi 1800 pastores o sacerdotes en ese tiempo, estamos hablando en los años 1300? Druidas. Los druidas, los sacerdotes druidas en esa época, en los 1300, ¿no? No. Los druidas eran una raza. Es Constantino. Esto sucede cuando Constantino quiere ver cómo hace.
Constantino viene y le da al cristianismo el permiso de ser religión. Muchísima gente dice, es que Constantino hizo la religión popular, pero no. En el año alrededor 316, una cosa así, Constantino le da permiso al cristianismo para hacer una religión legalmente. Entonces, es hasta como los años 380 ya que relativamente se hace la religión oficial. Ya para eso Constantino no estaba, pero Constantino hizo puso toda la base para que eso pudiera llegar a suceder. Esas varas eran procesos largos cuando sucedían. Se invitan más de 1500 sacerdotes y eruditos de la palabra. Una de las razones que se hace este concilio de Nicea es para tratar de hacer callar a Arius, que era un chavalo que estaba predicando una idea del cristianismo que era relativamente herejías, donde hablaba de que Jesús no era hijo de Dios, Jesús era una persona común y corriente, un profeta. Entonces había una pequeña pelea ahí con respecto al cristianismo que veía a Jesús como el Hijo de Dios, como parte de la Trinidad, y a este chavalo, Arius, que estaba creciendo, era de todas formas una minoría, pero estaba creciendo, que veía a Jesús como una persona normal, común y corriente. Pero en esa reunión ayuda a que se termine de formalizar cuáles son los libros que pertenecen a la Biblia. Ahora, esa reunión no fue específicamente donde se cierra. Pasan varios años hasta que se formalice. De hecho, muchas religiones tienen diferentes libros en su canon de la Biblia. Si nos vamos a los judíos tienen un montón de libros diferentes en el Antiguo Testamento. Hay libros que no los tienen del todo. Y después, diferentes ramas del cristianismo en los años 100 y 200 y 300 tenían varios libros en el Nuevo Testamento que no tenían los otros. Y bueno, ya sabemos que la Iglesia Católica adhiere unos, y hay otra rama que adhiere como 14 más de los que adhiere la Iglesia Católica. Mi punto es esto: eso fue decisión de humanos. Los humanos nos cerraron la Biblia y dijeron, estos son los libros. Sabemos que hay casi 50 evangelios, aparte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los humanos decidieron que ninguno de esos iban a estar ahí. Y los hicieron herejías y un montón de esos se quemaron y cosas así. Y es hasta casi 1860 o 70 y algo que se empiezan a descubrir un montón de esos evangelios, como el de Tomás, como el evangelio de Peter, el de Judas, el de María Magdalena. Montones se descubren. ¿Entiende? Mi punto es, ¿fue Dios el que cerró la Biblia? ¿Fue Dios el que quería que solamente 66 libros hubieran? ¿O nunca fue intención de Dios que se cerraran? Porque mi punto es esto, Pablo, cuando le hacía la carta a las iglesias, Pablo nunca estaba pensando, cuando él hacía las cartas, diciendo, no voy a decir esto, mejor lo voy a poner de otro modo porque esta carta va a terminar en la Biblia. Eso no existía. El canon fue formado de 100 a 300 años después de Cristo, lo que es el Nuevo Testamento, Esa gente solamente veía escritos independientes y la mayoría del Antiguo Testamento como canon. Entonces, ¿por qué rayos se nos cierran? Si fueran los judíos, que los judíos no tienen cero del Nuevo Testamento, entonces, ¿con qué huevos humanos vienen a meter libros de un Nuevo Testamento como parte de canon? A los judíos no aprueban eso, Pero después, ¿con qué huevos vienen a cerrarlo? Usted me dice, escudriñe las escrituras. ¿Cómo es el versículo? Repítalo. Porque en ellas encontré la vida eterna. Porque voy a encontrar la vida eterna. ¿Quién quita que si no se nos hubiera cerrado la Biblia en los años 1300, todavía, díganme un teólogo que vaya a universidades, que saque másters en divinidades, que no tenga que estudiar a Calvin, que no tenga que estudiar a San Agustín, que no tenga que estudiar a Wesley, que no tenga que estudiar a C.S. Lewis. ¿Quién quita que eso no es también parte de canon? O sea, que después de cierto tiempo hubiera podido terminar en un canon. Si es revelación, es revelación. O sea, ¿por qué me dicen que solamente de Pablo para atrás fue revelado por Dios y de ahí para adelante ya Dios no reveló nada? Es que no dice... ¿Con qué huevos? O sea, ¿cómo sabe usted eso? Pero ¿por qué dices que no hay revelación después? Ok, y si sí hay revelación, ¿por qué no la podemos meter al canon? Porque no podemos meter libros de San Agustín al canon, que es de las cosas más impresionantes que hay, ¿Por qué no podemos meter
Por ejemplo, un Mere Christianity de C.S. Lewis al canon, que es uno de los libros más vendidos para poder entender la teología cristiana. Y hablando de libros, pero ¿por qué cerrarnos en libros si la tecnología evoluciona? ¿Quién quita si conforme la tecnología va evolucionando, al canon se le podrían haber metido, digamos, videos, documentales de YouTube de buena calidad? Que alguien diga, mira, esto es revelación de Dios, men. No hay absolutamente nada aquí que yo pueda decir, esto es herejía. Y si no es herejía, ¿por qué no puede ser parte de un canon? ¿Quién quita que los podcasts podrían llegar a ser parte del canon? Mi punto es, ¿quién toma la decisión de qué es revelación y quién y qué no? ¿Y por qué se nos cerró el canon? ¿Entiende? Entonces, todo el mundo me dice, es que la Biblia, que aquí, que allá, que usted no la lee y todo eso. Y yo digo, sí, pero yo estoy leyendo cosas que me están también llenando de un modo Sí, pero es que, bueno. es lo mismo. O sea, todas las cosas... No es lo mismo. Te dejo hablar, trato de no interrumpirte y yo empiezo a hablar... Bueno, usted tiene razón. Yo Francisquito, empiezo a hablarme... Tiene razón. Pero es lo mismo lo que te estaba diciendo al principio, man. Todo lo que tú lees, todo lo que tú escuchas, a lo que tú quieres que se ponga, por decir así, que ya empezaste a hacer tu movimiento para poder meter más libros a la Biblia y que estás aceptando donaciones. Todo eso que tú lees son interpretaciones de lo que ya está ahí en la Biblia. No es la mitad de lo que Pablo escribe, interpretaciones también. No es la mitad del Apocalipsis, interpretación de Daniel, Señor. No. ¿Cómo que no? Apocalipsis no es interpretación de Daniel, Apocalipsis es interpretación de revelación apocalíptica y es una combinación de interpretación de lo que es Roma en el momento. Exacto. Y de lo que Daniel profetiza. ¿Te has leído Apocalipsis? Sí. Ok, ¿qué es Apocalipsis? Según los primeros versículos del libro. Si me dices que tú lo has leído y me estás alegando con esa cara de bravo, dime qué es Apocalipsis según los primeros versículos del libro. Es una revelación. Explícame qué es eso. Ok, Juan está en una isla. ¿Cómo se llama? Patmos. Ok, ¿por qué está ahí? Está como en una cárcel, es un esclavo o está un prisionero. Más o menos, nada, sigue. Ok, ¿y luego? Y el man tiene una interpretación. Interpretación. Pues es una visión. Ajá, ¿qué es lo que dice? Pues de todo, huevón. Es supuestamente una visión del futuro, supuestamente. Del fin del mundo. Es que supuestamente es, mae, porque no hay un consenso. Exacto. La mayoría de personas dice que los primeros 16 capítulos es un reflejo de Roma. Y después de ahí en adelante, ¿cómo se dice? La dinámica cambia, donde se vuelve una profecía abierta. Esto es lo que te quería que me dijeras. Mira, Juan está ahí porque lo mandan ahí porque esa isla es una como cárcel. Entonces ahí lo mandan, o sea, el que mandan ahí es condenado a muerte. Es a morirse. A morirse ahí. Cosa que no se muere baboso ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A Jesús se le aparece y le dice, amén, escribe lo que te voy a decir, escribe lo que vas a ver. Hay muchas cosas que no vas a entender porque, o sea, tienes que traducirlas o escribirlas de la forma más entendible posible para que la gente entienda. O sea, hay cosas que vas a ver, tienes que hacerlas entendibles para la gente. Por eso, la cuestión es que él vio el cielo que pero se abría. Hay unos paralelos gigantescos con respecto a las profecías de Daniel. Yo entiendo eso, pero él lo vio. Una cosa es ver la visión y otra cosa es que la escuchó, que es muy diferente a Daniel. Entiendo, pero verla también pero no quiere decir que Juan puede ser. No quiere decir que Juan viene y se había aprendido el libro de Daniel y entonces viene, esto es igual que Daniel, entonces escribo lo mismo que Daniel. Pero es que si usted ve simbolismos y usted ha leído el libro de Daniel, usted inconscientemente va a conectar cosas. ¿En qué época estaban? Por eso te digo, cada vez que decíamos esto de leer la Biblia, tenemos que ver la época en la que estaba, lo que estaba pasando, por qué estaba escrito este versículo, muchas cosas que había que ver. La mejor forma de explicarla eran esas palabras en eso entonces. Sí, yo eso lo entiendo. En ese entonces, pero eso no quiere decir que Apocalipsis es una interpretación de Daniel.
No, es que yo no decía que fuera una interpretación. Eso fue lo de que Daniel. dijiste, esas fueron tus Yo palabras. dije, ok, sorry, entonces fue mi error. Yo lo que dije fue que son paralelos que pudieron haber sido influenciados por los paralelos a Roma y los paralelos de las profecías de Daniel. Pudo haber habido influencia si usted tenía conocimiento en primer lugar de los problemas sociales y políticos que habían en Roma y si usted tenía conocimiento de las escrituras de Daniel. Por eso mismo te digo, era la forma de entender. O sea, Juan vio cosas que prácticamente para hacerlas entendibles a la gente tenía que escribirlas Como por en ejemplo, ese uno de idioma. los ejemplos sencillos, En ese como idioma. los carruajes de fuego, que la gente dice, si a Juan lo hubieran puesto en medio del Freeway 405 de noche, con todas las luces pasando, ¿cómo interpreta usted eso? Muy buen punto. ¿Ah? Yo entiendo a lo que usted se refiere. Por la falta de conocimiento de lo que está sucediendo y la falta de lenguaje de poder expresar lo que él está viendo realmente, porque no sabemos lo que él está viendo, él tiene que utilizar el lenguaje que tiene disponible para explicar las cosas. Exacto. Entonces su lenguaje va a ser muy críptico. Yo entiendo eso. Pero no deja de que adentro de su historia completa hayan paralelos al problema político y social con Roma y a las profecías de Daniel. Por eso mismo, porque eso era lo que se vivía en ese entonces. Sí, ok, pero era usted la no me ha respondido. Era la forma de, para que entendiera la gente. Yo entiendo eso, es como en ese tiempo, digamos, uno, o sea, quien se ponga a querer predicar, hablando de vosotros, hermanos míos, y todo eso, es una Sí, eso estupidez. no le va a entender. Correcto, usted va a hablar en el lenguaje que la gente entiende. Hubo un tiempo que yo estaba yendo a una iglesia y era pequeña. Entonces en esa iglesia iba un doctor, que era uno de los mejores cirujanos del país en ese entonces. Y a él Allá en El Salvador. En El Salvador, claro. A él lo ponían a predicarme. Y cada vez que predicaba me gustaba porque él era cirujano, era uno de los mejores. Tenía dinero, man. Ajá. Lo ponían a predicar y él hacía las predicaciones como por ejemplo, hay un cáncer, que decía él, que viene y viene una célula de uña y no se va para la uña, decía, se viene para el pecho, no quiero estar en la uña. Y viene una célula del cabello y dice, no quiero estar en el cabello, y se va para el pecho. Y empezaba a explicar todo eso y explicaba y explicaba. Entonces, y viene y se vuelve una bola y se llama teratocalcinoma. Hasta el nombre me aprendí, me acuerdo de esa predicación. Solo por esa predicación aprendí ese nombre de cáncer. Y entonces, y empezaba, y ahí sacaba una predicación, sacaba versículos, pero era su área, era su rama, y para que le entendieran. El mae brillaba por ese lado. Exacto, pero, o sea, era lo que él conocía y lo adaptaba a lo que quería enseñar. Y era bueno enseñando así. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, lo entiendo. Yo he escuchado predicaciones de mecánicos hablando de carros. Porque sí, porque yo entiendo eso. El problema es, yo entiendo a lo que usted se refiere, pero de todas formas usted no me está respondiendo. El problema más grande del asunto es ¿por qué me cerraron la Biblia y ya no se le puede meter nada al canon? Yo no te podría responder esa. ¿Y cómo podemos confiar que fue la voluntad de Dios que cerró la Biblia en ese momento y que nada se metió al canon? No tengo respuesta para eso. No sé ni por qué. No sé ni quién tiene la autoridad de poder abrirla otra vez. Ok, pero entonces volvemos a lo mismo. Si usted no me puede dar una respuesta tan sencilla de una duda esa tan no básica. Es sencilla ni nada por el estilo. No, si pero no es que mi punto es... ¿tú crees? Lo mismo te voy a preguntar a ti. ¿Tú crees en el cuento? Te lo voy a poner así, para que te dé la opción de decirme, no creo en eso. A ver. En el cuento del diluvio, en el que a Moisés... Yo sí creo en el diluvio. A Moisés, en el que a Noé le dijeron que hiciera un arca, la construyó, metió unos cuantos animales ahí. Ok, especifique eso, ¿cuántos animales? ¿Todos los animales del mundo o unos cuantos animales? Unos cuantos, yo te estoy diciendo, ¿tú crees en el cuento? Es que no es el punto que yo quiero que me responda. ¿Tú crees en ese cuentecito en el que metieron animales y todo, y que entraron unos que otros personas ahí, que es la familia de Noé? Empezó a llover y luego la puerta se cerró, así de la nada, y nadie le podía abrir. Sí, yo creo eso. ¿Por qué?
¿Por qué nadie la podía abrir? ¿Por qué se cerró? ¿Por qué no Lo que la podía? Biblia dice es que la puerta era muy grande, muy pesada, y fue la mano de Dios que la cerró. Si era muy pesada para cerrarla, pues es muy pesada para cualquier persona para abrirla. ¿Cómo la abrieron entonces? Ya después la abrieron, o la Biblia no dice que fue la mano de Dios que la abrió, ¿verdad? ¿Cómo la abrieron entonces? No tengo ni la menor idea. Tal vez por adentro había un sistema para abrirla. Y a lo que se refería al principio era que la gente de afuera estaba tratando de abrirla. Y ya cerrada, la gente de afuera no podía abrirla. Muy buena respuesta. Gracias. Excelente. Entonces te puedo decir lo mismo. Tal vez hay un sistema en el que ya se cerró la Biblia de alguna manera y que no se puede abrir de otra forma y no se puede meter más ahorita. No sé, o sea, yo no te tengo una respuesta sólida en decir por esta razón se cerró Ok, y por esta razón déjeme yo no, hacerle una déjame pregunta. terminar. Por esta razón se cerró, por esta razón ya no se puede añadir más. Pero es lo mismo que lo que yo discutía contigo en cuanto a este libro de The Pagan Christianity, ¿cómo es que se llama? The Pagan de la Cristianismo pagano. Ajá, en el que no lo tomé como crítica, pero sí era de decir, ok, la iglesia como está ahora, la organización como está ahora, no es la forma en realidad como debe de ser, sino que la iglesia debe de ser iglesias orgánicas y todo eso. Y yo creo eso. Tú crees eso y aún así, aunque creas eso, tú eres líder de una iglesia en la que te sigues congregando. Nadie sabe por qué. No, Exacto. mentiras. Pero lo que yo te decía, ok, o sea, todo lo que dice ese libro es cierto, todo lo que dice ese libro tiene razón, pero de la forma en que ha venido trabajando la iglesia, sea como sea, ha funcionado. Ha medio funcionado también, ¿no? Tú le no demos todo el sabes crédito. si es medio o no, porque Yo sí tú no puedo estás, decir no, que es tú no, medio. no te has pasado de un universo paralelo a otro universo paralelo y decir, aquí sí se está funcionando y debería haber sido de esta forma. Porque es que el asunto es que en este momento las iglesias, en vez de estar creciendo, se están haciendo más pequeñas y se están cerrando. Es estadísticamente comprobable. Hay menos iglesias. Usted va y le dice al pastor, ¿cuántas dice que la cuadrangular que ha cerrado en los últimos 5 A años? cuadrangular, ¿Cuántas ha abierto en los últimos 5 a años? cuadrangular. Después usted puede ir y preguntarle a las asambleas de Dios. Después usted puede ir y preguntarle a los centros cristianos. Después usted puede ir y preguntarle a todo el mundo. Exacto. Todos los números suben y bajan siempre. Pero no tiene que ver en cuanto a la forma en que se está haciendo, men. Es tiene que sí mucho puede que tener ver, que ver a la tiene forma como mucho- se está haciendo, no. porque Porque la forma más la humanidad está religiosa, evolucionando. la forma más religiosa, y religiosa me refiero a, esta es la forma y no se puede salir. Eso es una religión, la forma más religiosa es de México para abajo. Sí, correcto. Y ahí es donde más crece, men. Pero- Aquí pero- en Estados Unidos es cuando es donde quieren hacerlo un poco más moderno, más actualizado, hacer esto y lo otro, y aquí es el problema. Pero es que Pero si crecen te en vas- realidad, porque digamos Sí, que hayan unas cuantas mega iglesias que están creciendo. no estoy quiere hablando decir de mega que todo el iglesias. cristianismo está creciendo. No estoy diciendo de mega iglesias, estoy hablando de iglesias, o sea, ¿cómo te diré? Porque vea, se lo pongo así. No hay Es como el tantas universo. mega iglesias. Hay iglesias pequeñas, pero ahora hay un montón. Lo cual yo antes estaba en contra. O sea, porque en esta cuadra hay una iglesia, menos de otra cuadra está otra de otra denominación, en la otra calle está otra denominación y siempre hay gente adentro. Sí, Pero ok. ¿por qué? Y yo decía, pero es que, y después entiendo yo, cada iglesia es para cada cierto tipo de persona. No todo mundo va a ser igual que yo, que me va a gustar esto o que me va a llamar la atención esto. Es como a ti te gusta el rock heavy metal pesado así del satánico, pero no a todo Ok. mundo le va a gustar ese rock heavy metal que gritan así. Ok. ¿Me entiendes? Vas a encontrar bandas cristianas así, pero vas a encontrar bandas de banda, valga la redundancia, y a los hermanitos les va a gustar eso. Ajá, Y yo- esa es la forma de atrás. O sea, cada uno es una forma diferente, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene sus gustos. Entonces, por eso es lo que te digo. O sea, hay diferentes tipos de iglesia para diferentes tipos de personas. Allá en Latinoamérica crecen las iglesias un montón. Y el estilo de allá, a mí la verdad no me gusta sabemos para nada. realmente. Yo No hay números, no tenemos números no tenemos números como tiene Estados Unidos tiene números. Exacto.
los números que tú tienes son los números de aquí de Estados Unidos, en donde quieren cambiar al estilo que tú quieres. Es decir, Sí, yo hacerlo sé, más moderno, pero no. hacer este podcast, hacer este... Lo que pasa es que usted tiene que entender tener este pastor que en realidad... que los números de Estados Unidos yo creo son basados en que organizaciones entonces... que van en que contrarias. el punto, exacto, yo creo que aquí que ha habido tanta libertad y dice, ok, en esta iglesia el pastor fuma, o sea, yo puedo fumar, pero en otra iglesia dice, el pastor es pecado fumar, entonces, ¿qué? Y dice una persona que no sabe nada, y me dicen que fume, que es pecado, y dicen otro que no fume, que no es pecado, entonces mejor me quedo en medio, porque de todos modos es igual. Aquí hay tanta división Yo que, entiendo. que las cosas de las interpretaciones de la Biblia ya no se la dan ok, ahora yo interpreto esto, no, pero yo interpreto esto, entonces yo no creo en eso, yo no creo en esto, entonces pues dividamos la iglesia o partámosla. Aquí nos hemos dado tanta Sí, libertad. pero es que ese es mi punto. Exacto. Mi punto es, ahora hay 2 iglesias, pero con la mitad de personas, entonces eso no es crecimiento. Exacto, eso es lo que Mi yo te digo punto es, aquí, las pero organizaciones- eso es ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Por interpretaciones. Porque yo no quiero creer esto, o yo quiero creer que la Tierra tiene 6.000 años. No, yo no quiero creer eso. Quiero creer que tiene 13 billones de años. O no, yo no quiero creer eso. La Yo creo, Tierra son 4.5. yo quiero creer que tiene 9 millones. No, yo no quiero creer eso. Quiero creer que tiene 9.000 años. Entonces, ¿qué? Tanta división en algo que no afecta para nada a la salvación. Ok, eso es... yo Entonces, entiendo ¿qué es lo eso. que dicen? Ok, mejor no, ¿para qué? Si para estar peleando y ver que este sí dice una cosa y este dice otra, pero en cuanto a mi vida moral, estoy peor que los que no creen en nada, mejor me quedo como que no creo en nada. Ok, yo entiendo eso. Imagínate ahora, si viniera más libros de los 66 que tenés, y vinieran más libros, si hay tanta división en interpretación en estos 66 libros, ¿no crees que va a haber mucha más confusión? Es que podría haber podíamos más poner confusión, más. pero también podría que no. Del mismo modo que Jesús vino Ok, dime a tú. aclarar un montón de cosas en el Nuevo Él Testamento. no vino a de la- aclarar nada. Claro que Él no vino a un montón de aclarar. cosas, señor. Él todavía dijo, yo vine a hacer división. Él no vino a aclarar. Algo tan sencillo como ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Si tú te vas literalmente a cuál es el mandamiento más importante, ¿cuál es? Si solo habían 10 mandamientos según la Correcto. ley de Moisés. Jesús dice uno que ni siquiera está entre los 10. Exacto. ¿Vino a aclarar? Claro. No vino a aclarar, vino a Claro hacer que vino a división. en mi opinión, él vino a aclarar. Mira, Él vino a aclarar de que usted no tiene que por eso afanarse mismo tanto a seguir yo todas las te reglas. digo, por eso mismo yo te digo que tú tendrías que leer la Biblia y no solamente basarte en la interpretación, porque posiblemente la interpretación que otro te la da, pero te la da así resumida porque no te puede explicar todo el montón de cosas, pero te la da Pero resumida, también sí puede Pero- explicar un montón de cosas si lo que está haciendo es un libro. pero no te la explican bien, porque tampoco puede darse la libertad de expandirse tanto, porque Man, se hay da libros enteros solamente basados en 1 o 2 libros de la Biblia. ¿Y te los has leído? No me lo sé. Exacto. Pero existen. Si tú dices que vino a aclarar y hacer las cosas, dime qué religión era Jesús. Jesús era cristiano. Son bromas. ¿Qué religión era Él Jesús? era judío. Ok. ¿Ahora somos nosotros judíos? No, ¿De la religión judía? no. Entonces, ¿a qué vino? ¿A dividir o vino a aclarar? Entonces, si vino a aclarar, nosotros también somos parte de la religión judía y las leyes que puso Jesús son judías también. Prácticamente él vino a hacer otra religión y decir, ok, ya dejen esta ley pero- judía y ahora hagan la ley que yo estoy diciéndoles. Yo Agarren podría, esta yo parte podría de la... debatir que él nunca vino ni siquiera a dividir los judíos. Él vino a tratar de unificar los dos lados, de tratar de meter ¿Cuáles dos lados? pues los gentiles y los judíos. Él lo que vino fue a darle, Si tú me dices que vino a unificar a los dos lados, ¿por qué trataba mal al que no era judío? por cultura y por Exacto. una enseñanza. Exacto. Porque Si él fuera a que él- viniera ok. y vino a unir y a unir al gentil y al judío, él desde el principio hubiera dicho, ay no, hay que aceptarlos. Él hubiera sido estilo, ¿cómo se llama este? Have a Dream, ¿cómo es que se llama? Malcolm X, no, Martin Luther King. Martin Luther King. Y hubiera sido así, que tenemos que ser iguales, tenemos que ser aquí. Digamos, Pero usted él está hablando viene y a acerca maltratar, del ejemplo de no, de muchas cosas, de todo. a la chavala que le dice perrillo. A la vieja esta de la samaritana que le pidió agua. Es la misma. No, come on.
Come on, dude. A la que le pidió agua es La prostituta. al que le dice, con uno andas, 5 maridos tenidos. Menos mal que cinco con uno maridos anda. has tenido. Y con el que andas no es ni siquiera un marido. Y el que tiene, si no es Sí, ni... correcto, el que tienes, ok. Venga, ahí es donde te digo que tú quedas mal. Pero yo quedo mal porque no me sé los detalles como usted, pero nadie en este puto universo se sabe también los detalles como usted tampoco. No, yo tampoco me lo sé. Pero No, estas sí son se lo cosas, sabe, men, estas o son sea, cosas básicas. O No, sea, bueno, son cosas básicas que tú, si vienes a querer interpretar algo, dices, ok, esto es por esta razón. es que lo que pasa es que, man, yo me he leído esas partes, pero yo no me las aprendo palabra por palabra. Entonces yo sé la idea básica y usted siempre se burla porque digo las cosas incorrectas, pero la Así idea como la básica vez siempre pasada está en ahí. uno de los primeros podcasts que hicimos, dice Lucas 24.8. Venga, ahí, desde ahí te diste como decir, ok, yo no leo la Biblia, yo digo 2.5 o 3.9. Okay, so, Pero lo que yo te quiero decir es que Jesús no vino a hacer división. yo creo que Jesús vino a hacer una combinación de varias. Yo pienso que es que uno no puede venir y decir tampoco que Jesús vino solamente a hacer una cosa. Él hizo No, montones de tampoco, cosas. yo no estoy diciendo eso. Yo tampoco creo que vino a ¿cómo es que se dice? Solo hacer desmadre. A crear la iglesia. ¿Cómo es que Sí, ok, a fundar. a fundar? Yo tampoco eso. O sea, él vino a morir por los pecados de nosotros. Ok, correcto. Eso es simple y sencillo. Ahí sí Ahora resuelve. bien, que viene y le pregunta Pedro, ok, le dice Pedro, tú te llamas Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Esa es paja, men. Ese versículo es añadido. Sí, porque la verdad es que la iglesia fue María Magdalena la que tiene que leerse el Código Da Vinci. Yo sé, pero el código da Vinci, men. Sí, me lo tengo que leer. Pero tengo que leer Ángeles y Demonios primero. Sí. Mae, Pero en La todo cosa es todo esta. caso es esto, déjeme mira. hacerle una pregunta rapidito ya. Es que no te respondí, no te he terminado de decir, o sea, lo que te Dios estaba santo, diciendo es que si hay tanta división, si hay tanta interpretación, si hay tantas cosas que dividen una denominación de otra, o se pelean entre unos y otros, porque yo interpreto de esta forma esto en base a este otro montón de versículos también, y yo interpreto esto en base a este otro montón y diferentes versículos. Si le metemos más versículos, si le metemos más libros, ¿cómo crees que estuviéramos de confundidos? Yo pienso que Sí. usted se está yendo a un extremo también. No, Porque en ese caso deberíamos verlo con con el Nuevo Testamento en general. ¿Para qué confundirnos tanto? Mejor no tenemos un Nuevo Testamento como los judíos y nos quedamos con el Antiguo Testamento. Porque lo podríamos que Jesús hacer- vino a hacer y lo que Pablo vino a hacer y lo que Juan viene a hacer con el Apocalipsis es enredarnos más. O sea, si uno se va al extremo así, mejor entonces cortemos todo de raíz hasta donde quedamos solamente con los 10 mandamientos. podemos De eso hacerlo. no se trata. Se trata de que todo La todo tiene única cosa, conflicto. la única El mismo- cosa, la única el mismo cosa que te Pablo- puedo decir es el que mismo Pablo está los interpretando un montón de 66, cosas. los 66 versículos, los 66 libros no se contradicen en nada. ¿Qué? Claro que se contradicen un montón de partes. ¿Cómo que? Man, como entre los 4 evangelios hay un montón de contradicciones entre ellos. Si hablamos de Génesis 1 y Génesis 2, ma, es una contradicción desde A lo que yo me refiero es al tema, y Génesis 2:1. al tema principal. Oh, pero es que si usted quiere quitar las cosas pequeñas, pues sí, obviamente. Todo lleva una línea específica de historia y pues sí, eso yo lo entiendo. Pero que usted me diga que no hay contradicciones es una jeta, está repleta de contradicciones. Yo no estoy hablando de contradicciones de decir, ok, Bueno, aquí pero dice, entonces acépteme aquí que hay dice- contradicciones. No, yo sé que hay contradicciones en la Ok, Biblia entonces. porque a eso es lo que iba. Yo no estoy diciendo que aquí en una parte de la Biblia dice que Saúl se mató, en otra parte dice que un soldado lo mató. Ajá, correcto. En otra parte de la Biblia dice que Judas. fueron 5,000 que alimentó, en otra parte dice que fue otro número. Ok, O sea, Judas. esas cosas no te estoy diciendo yo. Yo estoy hablando del mensaje Pues sí, central. pero si fuera un mensaje central, eso es muy fácil, porque cualquier persona puede pues generalizarlo al punto que quiera, donde todo lo blurry problemático mae, se apaga. Y cualquier persona puede ser más
leve o más específica al respecto a su conveniencia. Y eso es lo que ha pasado siempre. Pero es que, Con mi punto, entonces mi punto es poquito, este. Con este poquito, eso es lo que pasa. Pero Eso es que mi lo que punto pasa. es este. ¿Usted cree Pero- que Dios todavía se revela a las personas ahorita? Exacto, se ¿Usted revela. cree que Dios tiene la capacidad entonces de inspirar personas a escribir cosas que son revelación de Dios? Oh, sí, claro. Entonces, ¿por qué rayos no se pueden poner en una Biblia en este momento? Porque es la misma razón por la que aquí en la iglesia hay una predicación diferente, y en la iglesia en la que yo voy hay otra predicación diferente, porque Dios se Pero revela no, a yo cada no uno en base a cada diferente tipo de necesidades. Pero es que eso aplica a la Biblia también que ya tenemos. A Exacto, Pablo se le pero en reveló la de un Biblia, modo en la y a Biblia que Pedro ya no. es lo que Pedro yo y te Pablo acabo se de pasaban decir, no peleando, te acabo de huevón. decir, pero te dije hace un rato, es lo que te dije. Yo puedo haber estado leyendo un versículo por 15 años de una forma. Tengo un problema y vengo a leer este versículo mismo y Dios me da una interpretación y una revelación diferente Ok. en este momento. Y digamos, usted perdió 15 años leyendo el mismo versículo. No, cuando es que usted no pudo estoy haber diciendo leído que- un libro No que le diera estoy- la interpretación el segundo año. Es que y no se no me ahorró estás 13 escuchando, años. no me estás escuchando lo que te dije. Sí le estoy escuchando. No, te estoy diciendo, yo puedo haber leído este versículo por 15 años. Vengo ahora y tengo un problema que no quiere decir que lo haya tenido los 15 años atrás, pero casualmente vengo y leo este versículo otra vez. Y este versículo me da una revelación diferente, una interpretación diferente a la que yo venía leyendo muchos años atrás, de acuerdo al problema que tengo en este momento. No quiere decir que tengo 15 años con el mismo problema. Ok, está A bien. eso me refiero yo. Pero mi Yo- punto, yo mi lo estoy- punto yo- es, yo que- usted de todas formas está invirtiendo 15 años leyendo lo mismo y no ha salido de ahí. No te estoy diciendo. Lo que te quiero decir es que yo puedo leer el versículo muchas veces. Sí, yo entiendo eso. Y cada yo entiendo una eso. de las veces Usted que le yo lo puede- leo, le puede yo ver cosas puedo... diferentes. Ajá. Es como los quarks, que los quarks si usted los dobla y después los dobla de nuevo, se supone que obviamente debería ser igual, pero la configuración es diferente. Y si los dobla de nuevo, completamente 360 grados, se supone que debería ser la misma configuración y es otra configuración diferente. Eso es física cuántica. No tiene explicación. Los quarks es una cosa rarísima. Así es como mucha gente le gusta decir, la Biblia es multifacética en el hecho de que a usted le puede dar cosas diferentes siempre en diferentes lugares. Yo eso lo entiendo. Exacto. Pero mi punto es, ¿por qué un libro no me puede a mí dar eso? Yo no estoy diciendo eso. Pero entonces, ¿por qué me sigue usted limitando a la Biblia? Yo no te A los estoy diciendo... 66 de la Biblia. yo no te estoy diciendo solo lee la Biblia. Pero yo usted lo me que está te estoy diciendo que tú invierta solo... 15 años solamente en la Biblia. No, te estoy diciendo Entonces, eso. digamos, ¿Por que qué me leo razón? uno o ¿Por qué dos de razón? otro, y Esa es después la Biblia de nuevo, y después otros dos. esa es la razón por la que tú siempre quieres ganarle a la gente, porque tú siempre dices, tú me estás diciendo esto, porque yo no quiero aceptar eso. No te estoy diciendo eso. Lo que pasa es que Lo que yo te estoy diciendo, y por eso Dios te hizo a todos. Lo que yo te estoy Ay, diciendo, lo que escucha. yo te estoy diciendo, porque si no, no me dejas hablar, ven. Lo que yo te estoy diciendo es que no solo leas libros de afuera. A eso me refiero yo. Yo nunca te dije no hagas eso. Nunca ¿Usted te cree dije. que yo tengo una misión de nunca más en mi vida volver a leer la Biblia? Tampoco es Yo así. no. Tampoco A las es pruebas, así. a las pruebas Pero me en remito. este momento, A las pruebas me remito. en este y momento- gracias a Dios que tenemos a Dina, porque si no, no leyeras el versículo de En la este Biblia. momento yo abiertamente no tengo intención de sentarme a leer la Biblia. Eso no quiere decir que nunca más la vaya a volver a leer en No mi te vida. estoy diciendo eso. Pero yo en ese momento me estoy dando un lujo que puedo darme de decir, en ese momento no quiero leer la Biblia. Exacto. Y ya ¿Desde llevo cuándo? como más de La un neta, año. la neta. ¿Desde cuándo no te sientas a decir, ok, voy a leer y estudiar la Biblia? A ver, ¿qué es lo que me dice? No voy a Tal vez leer 2 años. para preparar una predicación, no, O no es que para que leer. cada vez que preparo predicaciones, obviamente leo la Biblia. La única razón. Pues sea la que sea. Por lo menos no tengo una Biblia en la casa solamente esperando que me haga una limpia en mi cuarto. La tienes en el iPad. Bueno, por lo menos la bajas cuando la vas a leer. La bajo porque la cuando borras. Sí, en el iPad no la tengo ahorita Porque no hay el espacio. porque no hay espacio. Exacto. Y tú ahí criticando a los del grupo de alabanza que porque no tienen espacio para bajar la aplicación de... ¿Cómo es que se llama la aplicación? Planning Center, pero Planning eso es Center. importantísimo porque es donde yo pongo los horarios. Si no lo tienen, ¿cómo van a saber cuándo les toca? Le das más prioridad a otras cosas. Pues esa es la responsabilidad que ellos tienen. Eso es lo que te digo.
tú le das más prioridad a leer otros libros, pero no Ahorita quieres. sí. Ahorita, y no me da vergüenza. desde que yo te conozco, men, cuando No, yo te conocí, tampoco. que no ni que te hablaba, empezaste a estudiar aquí y sí leías la Biblia porque parecía que leyeras la Biblia. Eso es la impresión que me dabas. Porque hacía buenas preguntas, ¿ah? No, porque decías, ¿en dónde es? ¿En qué parte es que tenemos que leer el libro? No, pero es que yo tengo mi NUC y ahí no es no es la misma página. Ay. Ok, y después decía, ok, tal vez a leerle la Biblia, ok. Pero la neta, desde que te conozco, yo decir, ok, sí, Andrés ha leído algo y ha interpretado esto. Yo he leído la Biblia. Yo me leí en audiolibro, me leí Génesis, Éxodo, Levítico. Y en números me agüeve y la palabra. Es que te leíste los buenos libros, men. ¿Ah? Pues sí, te leíste los buenos libros donde hay un montón de números, un montón de nombres raros. Y lo disfruté, man. ¿Usted no cree que es increíble, por ejemplo, la historia de José, man? Cuando José ve a los hermanos, man, que el mae tiene que salir corriendo a llorar, man. Cuando le pide al papá que bendiga a los hijos, Sí, y el papá fíjate que dice, ahorita ¿sabe se qué? me acaba, A ahorita. su primogénito va a ser el segundo, dobla las manos. Esas varas son épicas. A mí me gusta, huevón, entienda. A mí me gusta. Eso es lo que ¿cómo te diré? Me sorprende porque hace un tiempo atrás Dina nos puso unos versículos que tú dices que leíste Génesis, Éxodo, Levítico y cuando llegaste a números te huevaste. Pero los versículos que nos ponía Dina así medio rarones estaban en Génesis y decía, "What? Nunca había visto eso." "Oh, ¿y eso por qué?" Y eran cosas No, todos estaban en Génesis. no, el que yo me recuerdo eran cosas así medio raras que decía, ok, que violen a la... Y Sí, yo... sí, pero no todo eso estaba ahí. Muchas de esas cosas estaban como en jueces y varas así. Digamos, hablando acerca de Lo de... cuando cuando la hija de... ¿Cómo se llama el hijo, el primero de... Yo que tú me callaras porque ahí me estás dando a entender que no has leído esas partes, porque esas partes son cosas que yo digo, o sea... Pero esas partes es pasan. después de números, señor. O sea, disculpe. quiere decir que nunca has leído esas partes. Pues sí las he leído hace años, pero no me acuerdo los detalles. A eso me refiero. Son cosas, como tú dices, épicas. Son cosas que pasan, son cosas que dijeras tú, wow, ¿cómo puede ser esto posible? Yo sé, yo me sé las historias, huevón. Lo que simple y sencillamente es, yo no creo que solamente agarrar cosas de afuera de la Biblia sea bueno. Tampoco creo que agarrar solo la Biblia sea bueno. Ok, gracias. ¿Ok? Agarra de las dos cosas, man. Ya, Half and half. yo puedo agarrar de las dos Half and cosas half. sin ningún problema. Half and half. Mi crítica más bien es esta. Si usted solo Así lee la como, Biblia, no. usted va a estar estancado en un montón de cosas porque usted, sin conocimiento externo de otro montón de cosas basado ya sea en cuál es En la ciencia, en cosas... la definición específica en su ciencia, hebreo, o sea, en su tú griego, tienes que aquí y saber, allá. por ejemplo, un poquito de ciencia, de hebreo, de historia, Correcto. un montón de cosas. Correcto. Yo Esas entiendo son las cosas todo que a mí me eso. gusta leer para Exacto. poder tener un poquito de ventaja para cuando me enfrente de nuevo a estas cosas yo pueda ver cosas diferentes. Yo te entiendo Si usted eso, escucha, pero si si usted lee solo 15 años, es que tú, empezando ¿por desde qué Génesis. ¿por qué siempre te basas en decir, oh, el mismo versículo 15? No estoy diciendo que el mismo versículo 15 años. 15 años es lo mismo. Si usted se Cada lee- vez, a lo que yo te digo es que cada vez que... Ok, te es voy a que- decir algo es que yo escuché. entiendo a lo que usted se refiere. Te voy a decir algo que yo escuché en la predicación del domingo. Uy, Y ¿quién esto va a la fue, iglesia? yo sí voy a la iglesia, yo no he dejado de ir a la iglesia, cabrón, tío. Que según ellos yo soy un hereje, que no soy cristiano, es otra cosa. ¿Ellos creen eso? No creo. Porque usted no aplaude ni nada, ¿verdad? No, sí, yo sí. Y usted es de los que critica todo. ¿Con quién? Si yo no hablo con nadie, solo llego. Pero hace cara, seguro, como el Ron. No, tampoco. No me... Sorry, quieres- sorry. Era bromas. No es en serio. Siga, sorry. Ya casi me levanto como la vez pasada. sorry. El que estaba predicando... No era el pastor. No, es el otro vato que me di cuenta que era cholo antes, man. Pero que hoy está súper bien, el que te digo que... Da a entender que tiene mucho dinero. Trabaja con cosas de producción de movies o algo por el estilo. ¿So le gusta presumir que tiene mucho dinero mientras predica o qué?
No importa, continúe. ¿Qué dijo? Sí, quizás sí, men, porque las veces, dos veces que escuché, una vez dijo que él no iba a otro lado a comprar más que a Nordstrom, parece que dijo. Uy. Sí, a eso me refiero, pero yo lo tomé así, porque a mí no me gusta esa tienda y no me gusta comprar cosas caras, pero él lo estaba poniendo en la cosa que estaba predicando, y decía que de dónde salió él, y estaba predicando todo eso, ¿no? No lo defiende, está bien. Sí. No, y es que a mí no me pareció. El pastor cuando subió dijo, o sea, cierto, Dios nos bendice y todo eso, pero yo sé que hay mucha gente que también tiene problemas en este momento y oró por eso. O sea, El pastor medio regañó el comentario. o no lo regañó. Él lo aplaudió, pero también reconoció que hay personas que no están en este nivel Ese ahorita. nivel, entonces, que Y hay también personas que están en otro no nivel. pensemos que la meta es comprar todo, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, una cosa religiosa, lo que el pastor aquí ha dicho. O sea, yo no creo que allá en el cielo estemos siempre así alabando a Dios y con las manos levantadas y todo eso. Dije yo, men, ya va a decir algo religioso que no me va a parecer, dije yo, que me estaba gustando la predicación que estaba dando el vato este. Y él viene y dice, ¿por qué es que los ángeles, o sea, por qué están enfrente, ante Dios y van dando vueltas y dicen santo, 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 santo? ¿Por qué siempre está así? ¿Por qué siempre dicen lo mismo? ¿Por qué se van y regresan y dicen lo mismo? Entonces este dijo, pues es que yo creo que es que cada vez que tú alabas a Dios, al mismo Dios, dice las mismas palabras, Dios se revela de una forma diferente y una forma espectacular que te sorprende tanto que te tienes que ir y regresar para resetear todo y que se te diga otra cosa diferente, se te revele de una forma diferente por simplemente decir prácticamente lo mismo, alabarlo, o sea, decir santo, 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 porque eso es lo que están haciendo, men, solo dicen santo, santo, Ajá, santo, ajá. santo, y decía, pero es que eso me va a aburrir a mí, pero él lo explicó de una forma así, y es lo mismo en el versículo, en la Biblia. Tú lees la Biblia, el mismo versículo dice las mismas palabras cada vez que la lees. Si tienes una necesidad o algo, no quiere decir que vas a leer el mismo versículo siempre, no vas a leer Salmo 91 todo el tiempo. Pero eso que tú has leído o ya habías leído 2 años atrás y no lo habías visto así, para que no me digas 15 años leyendo el mismo versículo. Eso que ya habías leído 3 meses atrás y no lo habías entendido de esta forma, Dios te da una revelación diferente en este mismo versículo, de acuerdo a ya sea a tu necesidad, ya sea a la necesidad de otra persona, o ya sea a interpretarlo de una forma diferente que te va a ayudar a hacer o decir o explicar o predicar o enseñar. Porque yo he visto predicaciones del mismo versículo añadidas a cosas diferentes y yo no he visto cosas que se contradigan. Pero temas completamente diferentes del mismo versículo. ¿Usted cree que yo soy un hereje al pensar que otros libros aparte de los 66 pueden ser revelación? No, para nada. Yo sí creo. Yo no te puedo responder por qué razón no le pueden añadir. No te puedo responder por qué razón se nos cerró. Okay. Yo no puedo ponerme a chillar, así como tú, para decir que ¿Jodas? pongan más libros en la Biblia. No, yo tampoco estoy diciendo eso. Lo que yo estoy Lo que diciendo sí es... sé es que sí sé que hay revelación todavía. Pero no creo que lo que Mi punto es, ¿usted no cree alguien entonces... alguien escribió va a serlo, porque yo creo, no estoy seguro porque no soy católico, pero yo creo que la misma predicación que se da o la misma misa que se da el domingo en esta iglesia es la que se da en todas las iglesias, creo yo. Misa. Entonces, ok, No sé, otro ejemplo diferente. La famosa G12 de hace cuántos años fue eso? 90s, 80s. No sé, pero se hizo famosa y hubo una gran división entre las iglesias que creían en la G12 y las iglesias que decían que la G12 no era de Dios. No estudié eso de la G12, no sé ni de qué se trataba, pero sí sé y sí creo que el sistema que usaron, o el que lo empezó, o lo que sea, o las iglesias que lo empezaron, sí les funcionó y sí era de Dios. Pero yo creo que esa revelación fue para ese tiempo, para ese grupo y solamente para este tipo de iglesias. No pienso que debería de haber sido universal, porque yo creo que lo querían hacer universal. Ya. Pero sí creo que si era una revelación de Dios, claro que no sé ni de qué se trataba,
Ay, mae, extremadamente sencillo. Yo le dije la vez pasada, 12 discípulos. Y es Así, usted adoptar la idea de 12 discípulos. Usted ser parte de un líder, ser parte de un 12, y cuando esté listo usted adoptar 12. Y que esos 12 sean Eso era lo a los básico. que usted les Pero invierta yo escuché, todo el esfuerzo. escuché otras cosas, o sea, escuché otras cosas que también hacían, pero no que no necesariamente eran malas ni nada por el estilo. A lo que yo me Se hacían refiero muchas cosas basado en es- que usted iba a ser el líder de 12. Y usted tenía que ser entrenado como uno de los 12 para después poder ser líder de 12. algo así. No sé. Pero la cuestión es que eso sí iba a funcionar en ese momento a esa iglesia. Y esa era revelación de Dios para ese momento, para esa iglesia. Ahora, ¿no cree usted? Pero no podemos decir, yo creo que no podemos decir que le deberían de estar añadiendo de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la época, porque si hubiéramos hecho eso, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Segundo Samuel, Primero de Segunda Crónica, Primero de Segunda de Se Reyes, hubieran ido etcétera, dejando de, se hubieran de ido perder. perdiéndose, y ahorita estaríamos en qué, en Santangamandapio número 15, Sí, o sea, y- fijos de San Agustín para arriba. ni San Agustín estuviera allá, No, se cree que solo Calvin y Wesley. y todo tampoco. ¿Hace cuántos años fue eso? eso. 500. Exacto. Si estuviéramos añadiéndole a la Biblia y estuviéramos Yo quitando pienso que lo usted que... es un exagerado también. Eso no es necesario. Entonces, ¿tú crees que solo las personas famosas esas tuvieron revelación de Dios? No, es que ese es mi punto. Exacto. ¿Cuántas revelaciones han habido que no se les han dado la importancia y han terminado desapareciendo? Porque ¿Por qué se razón? cerró No. a que solamente los 66 de la Biblia. A eso me Mi punto refiero. es esto. Eso es lo que yo Eso te que estoy usted dice, diciendo. Es lo que te estoy diciendo. O Que si sea, usted eso, después de esa 3 años, revelación. usted llega a un versículo, déjeme hablar. Después de 3 años. ¡Ay! usted los pantalones- Delicadito. Después de 3 años, usted llega a algo que hace 3 años usted no lo vio de un modo, pero esta vez usted lo ve de un modo diferente y tiene una revelación diferente. Porque eso no aplica también en los libros que yo me leo. O sea, porque usted es tan a Chile, tan racista, de que Yo solamente los 66. Si usted me dice, es que los libros nuevos son interpretaciones de, pero huevón, Pablo estaba interpretando un montón de cosas de los evangelios, men. No, Claro que sí. no de los evangelios. Interpretación pues de todo. Es que no es, mae. Las cartas, Pablo se las estaba mandando a otras iglesias como apoyo, diciéndole, mae, vea, usted y yo hemos sido compas, nosotros hemos hecho esto, nosotros abrimos esta iglesia y pasamos por estas cosas, pero he escuchado que, mae, usted tiene que volverse al primer amor. Y ocupo, mae, que dejen de pelear por tonteras, ocupo que hagan aquí, porque lo importante es el mensaje y llevarla. Man, o sea, dígame cómo todo eso no está ya en los 4 evangelios y todo eso no es una extensión de las palabras de Jesús. ¿Cómo eso no es interpretación también? ¿Cómo te diré? Pablo anda promocionando a que maes, no solo los judíos. Pablo es el que lucha por nosotros los gentiles, mae. Pero el mae de todas formas es una extensión de las palabras de Jesús, y el mae es una de las personas que primero ve adentro de las palabras de Jesús que lo que brilla es amor. Entonces, ¿por qué no puedo yo venir y decir, Rob Bell está extendiendo las palabras de Jesús o las palabras de Pablo? ¿Cuál es la diferencia? O sea, porque es que usted un poquito religiosamente está poniendo en pedestales cada uno de los 66, cuando mucho de los 66, vea, algo tan sencillo, el orden. No, el orden no está bien. El orden está pésimo, huevón. Exacto. El orden decidieron hacerlo por libro más grande al libro más corto. Y les vale mierda lo cronológico. ¿Cómo que no? Los 4 evangelios y de ahí en adelante de grande a más pequeño. Terminando obviamente con revelaciones por ser revelaciones. ¿Esto está hablando del Nuevo Testamento? Sí, estoy hablando obviamente solo del Nuevo Testamento. Pero si usted agarra los 4 y agarra Apocalipsis, todos los que están en medio es de más grande, más grande, más grande, más grande, más pequeño. Vaya, fíjese los tamaños. Primero son los 4 evangelios. 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después, Hechos. okay. ¿Qué es lo que están hechos? Pues Pablo hablando acerca de ¿Qué es lo que están hechos? hechos, no sé, huevón. Exacto.
¿Cómo lo explica usted? Hechos es lo que pasó y lo que hicieron los apóstoles, incluyendo Pablo. No solamente Pablo. Okay. Hechos no lo escribió Pablo, Hechos lo escribió Lucas. Okay, ahí está la historia de Pablo también. Ahí está en que, o sea, no está en este momento escribió Pablo la carta de Tesalonicenses. Hechos es, por decir así, el Silmarillion. Oh, nice. ¿Me entiendes? Ahora bien, después de Hechos, ¿qué está? Hebreos. ¿No? Está Corintios, digamos. Corintios, ok, sí. Hechos, Romanos, Corintios, están las cartas de Pablo. Ajá, el Hobbit y el Señor de Esas los Anillos. cartas de Pablo, por decir así, puede ser el Señor de los no el Señor de los Anillos, sino que The Hobbit, por decir algo. Ok. Pero no es que están de más grande a más pequeño Si necesariamente. están de más grande a más pequeño, eso yo lo leí, huevón. Casualmente, men, son casualidades. Pues Pero no son están casualidades, fue en una orden. decisión basado en que en el momento, ¿Y en por los qué años entonces 1300 no sabía la Judas, cronología? Judas solo tiene un capítulo y Apocalipsis tiene un montón? Porque Apocalipsis, obviamente es Apocalipsis, es el final. Apocalipsis a huevo tenía que ser el último libro. A huevo. Pero Judas es el más pequeño de todos. La razón que lo hacen así es porque en los años 300 no tenían ni la menor idea de cómo era el orden. Los maes no tenían el conocimiento arqueológico para saber cuál se escribió primero y cuál se escribió después. Hay un capítulo entero en Pagan Christianity que habla de eso. Y el mae da, en ese libro de Pagan Christianity, al final de ese capítulo, el mae da el orden cronológico de los libros del Nuevo Testamento como él recomienda que todos deberían leérselos. Es la recomendación de él. No Es el modo cronológico. Como el modo cronológico no va a ser el mejor modo de leérselo. La gente va a decir, oh, Star Wars. Excuse me, pero Star Wars también empieza usted del 1. Oh, es que los primeros que se hicieron fue el 4, el 5. Me vale miércoles. Eso es porque decidieron. Yo qué sé por qué, mae. Modo cronológico siempre va a ser el modo más fácil. Usted se va a leer primero el Hobbit antes de leerse el Señor de los Anillos. Vamos a ver, caballero, y le digo el orden. Es que yo no estoy buscando eso ahorita, yo lo que estoy buscando es que tú me estás diciendo que Pablo cuando decía que tenía que regresar al primer amor y todo eso era una interpretación de los evangelios. Pero yo creo que cuando él escribió eso todavía no se habían salido las cartas de los evangelios, porque los evangelios se escribieron muchos años después. Sí, el primer evangelio duró casi 40 años en escribirse. 70 años. Pues se escribió en el 70 y Jesús murió en el 33. Entonces duró casi 40 años en escribirse después de la muerte de Jesús. 64, 65. Exacto. ¿Y cuándo fue que escribió esas cartas que según tú dices que es interpretación de los evangelios? Pues es que también uno podría decir que los evangelios, Ahí está, podría decir. del mismo modo que la cultura judía ha hecho por años, que Por ejemplo, ha sido oral. El orden que la mayoría de eruditos y estudiosos dicen que es el orden correcto del Nuevo Testamento. Gálatas, Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 2, Primera Corintios, Segunda Corintios, Romanos, Colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses, Primera Timoteo, Tito, Segunda de Timoteo. Esas son las cartas de Pablo. Pero esas cartas de Pablo, si tú entiendes lo que estás diciendo ahí, El orden cronológico. de las eran cartas. cartas que eran escritas a las iglesias o a la persona en específico. No tienen nada que decir de que pasó o antes o después en un hecho histórico. Esas cartas eran como recomendaciones o regaños o cosas así. No era algo histórico de decir, en este momento pasó esto. Todo eso que tú me acabas de decir no es... Eso que tú acabas de decir no es nada... No tiene nada que ver en lo cronológico, men, porque son como por decir así... Pues ese es el orden cronológico en que fueron escritas. Sí, pero no tiene nada que ver si lo lees alterado. Yo puedo leerme Judas primero y después puedo ir a leer Romanos. No es nada de decir que, ok, en Judas ya tenía que haber leído Romanos. O estás hablando de Pablo, perdón. En Tesalonicenses ya tenía que haber leído Corintios. No tiene nada que ver eso porque son exhortaciones, religiosamente hablando. Son o regaños o son correcciones a cierto tipo de problemas que estaba pasando en esas Pero iglesias. no hay ninguna línea de tiempo ahí donde usted tiene que tener conocimiento de cuál iglesia se creó primero. Basado... Está en Hechos. Lo que te pregunté yo a ti, ¿qué es lo que está en Hechos? Está en Hechos. O sea, en Hechos está todos los viajes cronológicos para usted poder entender Exacto. la línea de tiempo que Sí. utilizó Pablo para poder entender Sí. entonces cómo las cartas fueron mandadas Exacto. después. Sí, Okay. ahí está en Hechos. No Y en necesitas... las cartas no viene absolutamente nada.
¿Cómo de qué? extra. ¿De qué? Información importante, yo no sé, para usted poder corroborar esa información. Ok, mira, ¿cómo te explico? Hechos es la historia Bueno, sí, Hechos de es lo el que Silmarillion, pasó. Ajá, eso ya me lo entendiste. No solamente de Pablo, ¿ok? sino de todos los apóstoles. De los apóstoles. Porque no es que no es que explican hasta cuando mueren los apóstoles. Pero explican, Habla de Apolos, habla de... me hace mención creo, pero no es que dicen él fue aquí, lo dejaron aquí, hicieron allá. Habla más que todo de los apóstoles, 12 apóstoles, incluyendo Pablo, porque Pero sí habla de las iglesias que Pablo va y funda. Y habla de las personas que usualmente deja cargo en esas iglesias. porque dice los viajes misioneros de Pablo. Ok. Habla de los viajes misioneros, dice, ok, 66 libros. yo te dije, no sé la respuesta a eso. Pero de todas formas Sí no me va a dar la sé. libertad o de poder adherirle más y de poder sentir revelación y de poder sentir la voz de Dios leyendo otros libros. Eso usted no me lo va a permitir. Yo no estoy diciendo eso. Si tú te pones a... ¿Cómo te diré? Así como dices, oh, que Pablo lo que escribiera por interpretación de estos libros. Yo no dije, ok, dije interpretación primero, Sí. pero después utilicé la palabra extensión. Uso la palabra que yo utilicé correctamente. Sí, tú dices que utilizaste eso, ok. Pero si te das cuenta, esta gente que escribió cartas, no libros, cartas, que solo fueron los apóstoles, después de Hechos, que fue Romanos en adelante, Pablo solo ellos... tiene cartas, él no tiene libros entonces del todo. No, es libros que él grandes. escribió cartas, men. Es que mira, por ejemplo, Isaías, Crónicas, Reyes, todo eso eran cosas históricas que pasaron. Entonces, Que historiadores escribían. exacto, esos son los libros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son, ¿cómo te diré? Yo sé que me voy a equivocar Son en como esto. biografías. No, yo sé que me voy a equivocar en esto, porque yo no soy un teólogo, ni tengo los datos correctos, pero yo sé que Mateo, después de la muerte de Jesús, dijo, yo tengo que escribirle a este tipo de personas. Yo creo que eran los... Ah, bueno, sí, que cada uno es para un cierto tipo de personas. lector, sí, para un pueblo específico. Ajá. Entonces, Por ejemplo, cada Juan le quien- escribe a los griegos, griegos. algo así. Basado en la cultura de los griegos, en que los griegos son más inteligentes y les gusta filosofar. Entonces el man se da ciertos lujos en En su forma de escribir, su forma de escribir hablar. para apetecer. Exacto, entonces cada uno de estos sí eran libros, pero eran dirigidos a cierto tipo de personas. Custom made. Exacto, o sea, tú vas a hacer un libro de ciencia ficción para la gente que le gusta ciencia ficción. Correcto. Vas a escribir un libro de superación personal para la gente que le gusta superación Dios. personal. Yo sé, o sea, no todo el mundo son le bromas, gusta. siga, yo entiendo. Delicadita. Entonces sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran libros para cierto tipo de personas. Hechos es lo mismo, el mismo escritor de Lucas, creo. Que Lucas era un investigador. El maestro se dedicaba a hacer research y a escribir. Y él hace como la biografía de... Como lo que es el pastor de nosotros, como un periodista. Lucas era como un periodista. Y Lucas era discípulo de quién? Jesús, man. No, Lucas no era discípulo de Jesús. Lucas es uno de los últimos libros en escribirse. Sí, porque él escribió Hechos primero. Él escribió Hechos primero. Hechos primero, sí. Eso es lo que estaba tratando de ver. Él escribió Hechos primero. Sí, Lucas es una generación después de Jesús. O sea, él tal vez podía conocer personas que caminaron Lucas, con Jesús, es que pero sí. estaban ya viejitos y Sí, todo. es que no, él lo vio, creo yo, pero No creo que lo haya visto. yo creo, es que ya estoy confundido, que tú me has confundido todo, man. Yo creo que Lucas ve. era un niño cuando andaba Jesús. Correcto. Y según recuerdo, según no me recuerdo, no estoy seguro, pero creo que era hijo de una mamá. Ya. No me recuerdo, men, estoy todo traslusado ahorita. Ok, anyway, pero yo entiendo a lo que se refiere. Sí, pero sí, Lucas, sí, el historiador, vaya, así como tú dices, un historiador. Thank you. Periodista, como Hugo. Sí, él hacía sus Investigaciones y investigaciones y documentales. las escribía y vendía los diarios. Correcto. Te repito, no sé por qué razón. Yo lo que quiero es que Lo que la gente valore el hecho de que yo saco mi tiempo en leer cosas acerca de la Biblia y que esas cosas a mí me llenan de modos hardcore y yo puedo ver la revelación de Dios del mismo modo que usted dice que usted puede ver
un versículo y lo va a llenar del modo mae. A mí me pasa eso con los libros que yo leo también. No quiere decir que nunca más voy a volver a leer la Biblia. Es que en este momento yo tengo una decisión que yo me di el lujo de que en este momento no voy a leer la Biblia. Voy a enfocarme en otras cosas, otros libros. Pero nadie me puede decir a mí que esos libros no son revelación y no me pueden dar pruebas de que no son revelación. Porque la pregunta siempre va a quedar abierta. Siempre cabe la posibilidad de que alguien diga, pues sí. Puede Pues ser, puede ser que yo sea revelación. no te voy a contradecir ni nada por el estilo. Tampoco estoy de acuerdo con tu decisión o tu forma de pensar. Pero de la misma forma que tú dices eso, nadie te puede comprobar que no es revelación. Tampoco tú puedes no le puedo comprobar comprobar a nadie que no es revelación. Pero yo por lo que es menos revelación. puedo venir y traerle preguntas y decir, ¿quién putas tomó la decisión de cerrar la Biblia? ¿Quién Y nadie me lo putas puede te decir. dice a ti que tenemos que tener todas las respuestas en el universo de esto? Bueno, entonces, ¿para qué rayos hicimos un cerebro tan magnífico que tiene un montón de preguntas? Sorry, man. No, por eso te digo, o sea, yo no O te sea, estoy diciendo no viene- hagas preguntas. Viene con el Lo que te estoy diciendo yo a ti es que, o sea, si tú tienes las respuestas a todo, men, wow, o sea, tú eres sé un que no las genio, pero también acepta cuando no hay respuestas No, y yo digas, sé ok, que no hay o sea, ok, respuestas. te respeto eso, De que hecho, no yo me estoy puedas decir. utilizando el simple hecho de que no se puede responder para tratar de validar un punto. No comprobarlo, porque yo no puedo comprobar mi punto tampoco, pero por lo menos hacer que la gente termine diciendo que es un punto válido. O sea, tu fin Mi ahorita meta es es que usted diga es un punto válido. tu fin ahorita es hacerle creer a la gente de que no necesita leer la Biblia y que puede leer cualquier otro libro. Que puede venir y leer libros de Joel Osteen y dejar de leer la Biblia para todo. Exacto. Son libros que a ti no te llaman la atención. Sí, es que yo voy a leer lo que a mí me llama la atención. Exacto. Pero ¿por qué Pero no puedo yo darme el lujo? Joel Osteen, ¿qué es lo que se basa para escribir? En su experiencia y en lo que ha encontrado revelación en la Biblia. Simple y En sencillamente cualquiera de los el 66 mensaje del mae no me libros. llama la atención. Exacto. Pero, ¿qué libros lees tú? Libros de temas que me llaman la atención. ¿De quiénes? De autores que me llaman la atención. ¿Quiénes? Montones, Uno. huevón. Pete Enns. Ok. ¿Qué es lo que él lee para escribir los libros? Aparte de ciencia y todo eso. O sea, aparte de cualquier cosa. Montones. Man, sí, O él sea, tiene aparte, PhD pero en simple. historial del Antiguo Testamento. Exacto. Pero a lo que yo me refiero es que todas estas personas que se supone que lees, que se supone que tú encuentras revelación, tienen un libro en común, que es la Biblia. Sí, pero no solo. Sí, No si solo, Peter- es que yo no he dicho si solo. Peter Enns Yo solo no leyera he la Biblia dicho para escribir los libros solo. de él, Jamás posiblemente no me he llame la dicho solo. Jamás he dicho yo solo. entiendo eso. He dicho que todas estas personas Yo siempre sé, pero le agarran. aseguro que leen más libros aparte de la Biblia para escribir las cosas que dice. Exacto, leen más. Pero también leen la Biblia. Sí, posiblemente. Igual que yo la he leído. Solo que en ese momento no quiero. Ok. No te voy a discutir ya eso. Okay. No te voy a discutir eso porque puede que te enfermes más, men, por decir Su eso. abuela, reprendo al diablo. Exacto. ¿Por qué reprendes al diablo? ¿Quién te enseñó a hacer eso? Seguro un pastorcillo. Ajá, ¿de dónde lo sacaste? Seguro de la iglesia que yo iba antes cuando era un carajillo. O sea, que no crees nada de eso. ¿Ah? Es vacilón, pero no sé. Yo no sé qué creo ahorita en este momento específicamente Satanás. Te tiene que aparecer enfrente, vas a decir no. Es que ya. yo no sé si es una persona independiente, man. Sí, o sí, Para yo, mí yo es- te entiendo. Eso se me ha hecho complicado. O lately. es una energía, o es simple y simplemente... sencillamente es la fuerza contraria al bien necesaria para que haya un balance. Un balance. El yin yang. Sí. Eso es el yin yang. ¿Ok? Ok. Yo no he dicho nada. En la Biblia no está que Satanás haya así nacido específicamente o caído del cielo y todo eso. La Biblia no dice que eso sea Satanás. ¿Sí o no? No, no dice. Ok, está bien. Yo no te estoy diciendo nada de qué dice. Son puras Pero ya creencias y son puras interpretaciones que se le han dado. Igual a la interpretación del infierno. Man, hay una teoría de Satanás rajada que salió de un rabbi. La explican en el podcast de
The Liturgist, y habla acerca de que este chavalo cree que Satanás en sí es una fuerza negativa que existe relativamente en todos los humanos. Entonces el chavalo explica que en el principio de la historia del mundo, los humanos empezaron a darse cuenta, usted no me está poniendo atención, ¿verdad? Los humanos se empezaron a dar cuenta que cosas relativamente tenían valor. Entonces, digamos, un hombre tenía un pollo y el pollo empezó a hacer huevos. Entonces la gente alrededor quería los huevos de la gallina. Entonces la gente empieza a querer pedirle huevos a la persona. La persona después de un tiempo empieza a ver que los huevos tenían valor. Entonces empieza a ser posesivo y protector de la gallina y de los huevos que posee. Hasta un punto donde se llega la corrupción de las personas a querer tomar posesión de la gallina y los pollos que tiene esta persona, y esta persona en tratar de llegar tal vez a, si es necesario, a un punto de violencia para tratar de defender aquello que él cree que es de él y es su derecho. Entonces esta historia básica, si usted la expande a la historia completa de la humanidad, es lo mismo en todo lado. O sea, nosotros podemos ver las guerras más grandes del mundo, que todo sucede acerca de una necesidad de creer que nosotros merecemos algo que tenemos, y otra persona querer eso que algo que tenemos, y nosotros la necesidad de tener que defender o tener que atacar al punto de llegar a violencia para defender. Entonces es una guerra humana entre humanos nada más, y muchísimas veces es hasta interna entre las personas, porque no podemos llegar a tener, o sea, no podemos estar contentos con lo que tenemos nosotros como persona, que queremos lo de los demás, y las otras personas, que las pocas personas que tal vez tienen algo que otras personas quieren, pues en su necesidad de defender eso que tienen. Entonces es una contrariedad interna entre los humanos que relativamente obliga al humano a cada paso o cada lugar que ese ejemplo se pueda poner a que relativamente siempre haya violencia. Entonces aquí es donde se dice, a la gente le encanta culpar a Satanás de todo, de todas las cosas malas que sucede, siempre es Satanás. Hasta de las mismas cosas malas que esa persona tuvo la decisión de no hacer, usualmente siempre van a culpar a un Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la necesidad de tratar de tirarle la culpa de las cosas malas que nos suceden o de las decisiones malas que tomamos a una entidad externa, pero todo viene agarrado de lo mismo. O sea que Satanás y esa idea contraria de división, o sea, de los muchos ejemplos como la Biblia dice que es Satanás. O sea, si usted le da vuelta al asunto, usted dice eso soy yo, como yo soy de humano. O sea, el león rugiente, el engañador, el acusador, todo eso son cualidades humanas. En el momento que a un humano se le lleva a una esquina donde se le pone entre la espada y la pared, todos los humanos siempre van a reaccionar del mismo modo que la Biblia dice que Satanás es. Está interesante, pero entonces, si nos ponemos así, como tú dijiste, si lo dices y lo pones en ese aspecto, en este contexto de que posiblemente sea una entidad o algo que es la necesidad porque tiene que ver lo contrario al bien. Estamos en lo mismo, entonces prácticamente no tendría que haber un bien, ¿que no? No necesariamente, porque en este caso el bien no es solamente bien, sino que también es creador. Y la necesidad, en mi opinión, sí hay una necesidad de un creador. Por eso y la Biblia directamente dice que el bien viene del creador, explícitamente. ¿Y el mal? No explica. ¿Y si ya no es clara. Y si ya no tuviéramos esos versículos, ¿qué crees que diría entonces? Pues no sé, pues imagínense lo que la gente se inventa sin la Biblia ni siquiera decir que Satanás es Satanás, y nosotros decimos que Satanás es basado en los versículos que habla acerca de... Exacto, entonces estamos en lo mismo, porque si tú vienes y pones a 20 personas en un círculo sentadas una a la par de la otra,
y a una persona, a la número 1, le das un mensaje en el oído y tiene que decirlo igual a la número 2. La número 2 lo tiene que decir igual en el oído a la número 3. Cuando llegas al número 20 está completamente diferente. Depende de las culturas. Está diferente el mensaje, no va a Depende de estar, las culturas. no va a estar igual. Acuérdese que la cultura judía estaba diseñada para que hubieran personas específicas para que se aprendieran la Biblia en su totalidad. Yo no o te estoy porciones hablando de exactas. nada de la Biblia y nada por el estilo. No, yo estoy hablando de que uno no puede juzgar a todas las culturas, porque había, como la cultura judía estaba Yo que estoy diseñada. hablando de judíos ni nada de cultura, te estoy diciendo, te estoy dando un ejemplo. Sí, pero 20 ese ejemplo- costarricenses Ok, están 20 sentados. Sí, 20 ticos sí. El mensaje llega completamente diferente. No te estoy hablando de un mensaje de una predicación, te estoy diciendo un chisme, El perro se comió el salchichón en la casa de Pedro. algo así, ¿ok? Ya, Cuando llega al final va a ser diferente. ya, yo sé. Teléfono chocho. ¿Ah? Así le dicen en Costa Rica. ¿Cómo? Teléfono chocho. Teléfono quebrado. Imagínate ahora, si hubiéramos tenido que ir quitando y añadiendo y quitando y añadiendo y quitando y añadiendo. Nada que ver. Usted está asumiendo algo que no necesariamente tiene que ser así. Pues es lo que tú estás diciendo ahorita. Es lo que estás diciendo. No, yo lo que dije es que la gente, pero usted tiene que usted tiene que entender que la gente está tomando la decisión de malinterpretar porque no quiere invertir nada de tiempo en ver si la interpretación está correcta o no. Esta tal vez es una de mis quejas y quería traerlas, pero no la traje para no sonar muy patán y altanero. Eres, en todo caso. Pero, ¿cuánta gente evangélica solamente invierte su vida leyendo la Biblia? Y aún así, adentro del cristianismo hay tanta ignorancia. Eso lo hablamos nosotros en el podcast anterior. La Biblia es el libro más vendido de la historia del universo y es del libro que menos se conoce y es del libro que menos se pueden encontrar cosas específicas porque todo el mundo tiene o opiniones diferentes de cosas o cero entendimiento completo de dónde vienen las cosas. Solo leen lo que leen. El mejor ejemplo, empezando desde lo más básico, Génesis 1 y Génesis 2, la creación del mundo y la edad del universo y la edad del planeta Tierra. La mayoría de personas, y no sé si mayoría será más de 60 o más de 70 o más de 80, pero no me extrañaría que sean más de 80, todos creen que el mundo fue creado de 6.000 a 10.000 años. Es la idea tradicionalista. Es la idea que, a usted se le meten, usted se mete en problemas si usted dice eso abiertamente delante de muchos cristianos, de personas de años de ir a la iglesia, usted se mete en problemas, weón. ¿Entiende? Y es una idea tradicionalista. Y es una idea errónea basado en que no tienen el conocimiento suficiente para poder entender cosas tan básicas como el significado de la palabra yom, el significado de la palabra día. Entonces, ¿por qué a mí me siguen peleando que lean la Biblia, que lean la Biblia, que lean la Biblia, cuando la mayoría de personas que leen la Biblia están leyendo las cosas erróneas porque solamente se quedaron en la Biblia? No tienen las herramientas necesarias para poder expandir su conocimiento. Entonces se quedan estancados en cosas tontas, sin sentido, que no tienen lógica, ignorando las cosas básicas. Básicas. O sea, usted viene y le aseguro que usted le dice a muchísima gente que Génesis 1 y Génesis 2 se contradice y se van a asombrar y no lo pueden creer, porque nunca lo han visto, aunque lo han leído muchísimas veces. Y ya. Ok. ¿Ya? Ya. Ok. Tú eres cristiano evangélico, ¿no? Exacto. Digamos que sí. ¿En qué es lo que crees? Ok, ya sé, crees en Dios, crees en la salvación, crees que te vas a ir a otro universo paralelo, donde está el cielo, crees que Jesús vino a morir por ti, por tus pecados, eres perdonado, que tú solo no hubieras alcanzado la salvación, crees que porque aceptaste a Jesús en tu corazón, por decir algo, tú eres salvo. Ajá. Correcto. ¿En qué te afecta eso de decirle o venir a discutirle a personas que tienen muchos años siendo cristianos, que realmente evangelizan de la forma que a ti no te gusta y que realmente ganan gente, que realmente los discipulan, que ganan gente y que esta gente
de 15 personas que hacen, que les hablan y aceptan, hacen la famosa oración, que tampoco estás de acuerdo en eso. De 15 personas, digamos que 9 son, no, te estoy diciendo un número, pero, o sea, ¿por qué tú te vas a los extremos? Te digo por cosas que yo escucho. Si van a la iglesia, si se convierten, si sirven, si hacen esto, si hacen lo otro, empiezan y hacen otros discípulos de ellos. ¿En qué le afecta la salvación a ellos en creer en que si el planeta Tierra tiene 6.000 años o 10.000 años o tiene más? No le afecta en nada a ellos, sino me afecta en nada a mí. Yo entiendo eso. Pero el asunto es esto, y se lo voy a poner con una analogía. Nosotros digamos que hemos comido todas nuestras vidas tortilla con frijol molido así de ese pinto, que es así una masa toda horrible. No me gusta. Y a usted desde chiquitico, usted lo que come todas las noches es una tortilla con el frijol embarrado, ¿entiende? Y es ok, pues sustenta. Usted no se ha muerto de hambre. Pero después usted se da cuenta que usted tiene la capacidad de cocinar y usted en las noches empieza a hacer cosas diferentes. Hasta que un día se le ocurre experimentar y hace algo parecido a una pizza, pepperoni, queso. Man, es una delicia. Y usted llega y le dice a la gente que usted quiere, man, es vacilón, pero yo hice esto, aquí y allá, y a la gente le gusta, ¿entiende? Pero llega un punto donde varias personas se están dando cuenta que usted hace pizzas y usted le está dando pizzas a otras personas para cenar y la gente se encabrona y le dice, no, es que usted lo que tiene que comer es tortilla con frijol en la noche, que eso es lo que hemos comido siempre. Y usted le dice, no, pero es que yo, o sea, yo puedo hacer otra cosa diferente y esto me gusta. Y me dicen, no, es que tiene que ser tortilla con frijol. ¿Entiende, mae? Yo te entiendo, pero te puedo mover un poquito esa analogía usando esa misma analogía. Si tú has comido tortilla con frijol todo el tiempo y te sustenta, tu cuerpo se adaptó y está bien. Comes pizza y te sustenta también. Pero si te vas por decir así, a la salud y te empiezas a comer pizza todos los días en la noche, te va a hacer mucho más daño que comer tortilla con frijol todas las noches. Una tiene mucha más grasa, porque la pizza, ¿qué es lo que tiene? Pepperoni, queso, masa. Y comer pizza todas las noches. Pero no solo como pizza, hago diferentes cosas, pero entre ellas la pizza. Y lo que le ofrezco a las personas para probar, para que prueben algo nuevo, es la pizza. Es pizza. Yo dije entre las cosas que hago, hice pizza. No dijiste eso, pero ok. Porque es que yo no quiero cambiar una por otra. Yo no estoy cambiando la Biblia por otro libro. En este caso, libros. Sí, exacto. En este caso estás diciendo tú, yo me doy la libertad de decir que no quiero leer la Biblia. Sí, yo me doy la libertad de decir que ya no quiero frijol con tortilla y voy a empezar a comer cosas diferentes. Lo que más me gustó fue la pizza, pero aparte de pizza hice tostada. Tosté la tortilla y le puse carne con queso. Esa es otra opción. Pero digamos, si yo tengo que mostrarle a las personas qué es lo que más me ha gustado para presumir, voy a empezar con la pizza. Y man, yo pienso que usted es un ejemplo de eso. Yo fui, digamos, el que a usted le introduje, creo, la idea, digamos, de leer libros cristianos. De la ciencia basado a la Biblia. ¿Cómo es que se llama? Y el creacionismo y todo eso. ¿Cómo se llama? La apologética. ¿Qué más pizza que apologética? Para apologética usted no puede simple y sencillamente solo la Biblia, usted tiene que leer otros libros de apologética. Sí, pero no necesariamente de ciencia y de todo eso. No, porque hay diferentes tipos de apologética. Hay apologéticos que solo son teólogos. Sí, correcto. Hay apologéticos que solo son históricos. Por eso te digo. Pero es que yo no te estoy diciendo nada de no. No, pero es que yo siento que usted me sigue diciendo que tengo que volver a la tortilla con el frijol. Cuando la opción está ahí, sí. Pero es que yo te puedo responder lo mismo que tú dijiste, que Pablo estaba dando eso a Timoteo. Bueno, no dijiste ni Timoteo, no sabías ni a quién estaba escribiendo en todo caso. Pero Pablo le estaba diciendo que tienes que volver al primer amor y que no sé qué y que no sé cuánto. Sí, fue Timoteo. Yo creo que esto mismo te cabe a ti, men. Yo no te estoy diciendo no leas. Lo que te estoy diciendo es que es necesario. Volver al primer amor. No, es necesario. O sea,
Ok, tengo la carne, tengo el queso y todo, pero la tortilla con frijol. Es como cuando tú te vienes de Costa Rica, men. O sea, en Costa Rica tú comías algo y te aburría. Te comías eso todo el tiempo. Vienes aquí y empiezas a comer que esto, que lo otro, pero te hacen falta la galleta chiqui. Yes, ok, es un muy buen punto. Te hace falta esto, te hace falta lo otro. O sea, no es lo mismo, pero aún así sientes que está, o sea, te hace falta. O sea, Sí, yo... sí. Yo vengo aquí y yo necesito mis pupusas, men. Yo estoy seguro que yo voy a llegar a un punto donde yo voy a decir, ay, qué rico la tortilla con frijol. Yo lo que quiero es tortilla con frijol. ¿Vas a decir eso tú? Sí, ¿por qué no? No sé. Entonces, yo tendría que ser el mae más cerrado y más patán y altanero del mundo como para que se me cierre y que yo diga nunca. No, tampoco. O sea, yo abiertamente lo digo, en ese momento no se me antoja. Pero de que se me va a antojar en el futuro, se me va a antojar, obviamente. Ojalá que sí. Pues no sabemos cuándo todavía. No te acepto eso, es que yo no te estoy contradiciendo ni diciéndote que no tienes que ser así, nada por el estilo. Yo soy el que quiero pelear. No, yo lo que quería era que me aceptara eso. Yo no te acepto eso, ya te dije, o sea... A usted no me acepta, yo creí que dijo sí me lo acepta. O sea, ¿cómo te diré? La decisión que tomaste es muy propia tuya. Yes. No te voy a discutir nada de nada. Okay. A eso me refiero, o sea, acepto tu decisión, no quiere decir que esté de acuerdo. Ok, esa es la cosa. Está bien. Válido entonces. Canción de la semana. El versículo del día. Oh, el versículo. ¿Lo lee usted o lo leo yo? Yo lo busco y tú lo lees. Ok, trato de... El versículo del día de hoy es Isaías 32:8. Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Escuchen, mujeres, ustedes que están acostumbradas a la buena vida. Escúchenme, ustedes que son tan engreídas. Uy, dentro de poco tiempo, algo más de un año, ustedes que son tan despreocupadas, de repente comenzarán a preocuparse, pues se perderán sus cultivos de frutas y no habrá cosecha. Tiemblen, mujeres de la buena vida, abandonen su autosuficiencia, quítense sus ropas bonitas y pónganse tela áspera en señal de su dolor. Golpéense el pecho con profunda pena por sus abundantes granjas y por sus vidas llenas de fruto. Dina, varas. Dina. Oiga, este versículo es cosa seria. Yo no sé a quién le quería hablar Dios. A ti creo. Pero Tatiana. Varas. Y sabes, porque sabes que no te va a escucharme. Sí, qué ventaja, man. Una vez vi este versículo en la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, y sí lo busqué y sí dice eso. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Pucha. Está. Ok, y esta vez queremos promover una banda de Costa Rica que se llama 424. Vamos a poner una canción que se llama Las Olas, del disco Siempre Mar. Las Olas de 424 de Costa Rica. El disco salió, si no me equivoco, a principios del año pasado y se puede encontrar en su tienda favorita, iTunes, Spotify. Tienen también Bandcamp y en Google. 424 son los números, un número 4, un 2 y un 4, no con letras, por aquello. Entonces los dejamos con Las Olas. Muchísimas gracias. ¿Saben cuánto ganan? Yo me sumerjo, lo decidí. Tierra firme, me voy de aquí. Las olas se llevaron el
sanaron más que el tiempo. Las olas se llevaron el dolor, sanaron más que el tiempo. Aún sin aire, te quiero lejos de mí. Que esta tierra no me atrape. Me voy de aquí. Las olas se llevaron el dolor, sanaron más que el tiempo. Las olas se llevaron el dolor, sanaron más que el tiempo. Dejo que el mar llegue a sanar las cosas que no entiendo. Dejo que el Las olas se llevaron el dolor, sanaron más que el tiempo. Las olas se llevaron el dolor, sanaron más que el tiempo. Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com.